Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de este gran encuentro entre Nueva Estrella versus Primero de Mayo. Adri, ¿cómo estás esta tarde? Te veo un poco enérgico hoy. Buenas tardes, Alex, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia de Limpia Digital. Bueno, ya estamos preparados para lo que va a ser este gran partido que se avecina entre Primero de Mayo y Nueva Estrella y Primero, que van a protagonizar un interesante choque en esta Serie B, donde ya Primero de Mayo está un poquito tranquilo ahí en la cima de la tabla de posiciones. Nueva Estrella también ya está también muy bien posicionado, está tercero, pero buscarán seguir sumando puntos para seguir escalando y quedar en la mejor posición posible de cara a las liguillas. Tenemos una hermosa tarde hoy, así que a toda la gente que está del otro lado ahí, conéctense con nosotros, hagan una foto, tienen que hacer una fotito para ganarse estas camisetas que tenemos ahora. Le dejo a Adri para que les pueda explicar. A vos que está del otro lado, atendé bien porque tenemos dos hermosísimos regalos esta tarde para ustedes. Asimismo, agradecemos a Candia Sport, a la firma que viste a estos dos clubes, tanto a Primero de Mayo así como también a Nueva Estrella, y que hoy nos donó estas dos camisetas, uno de cada club, para que la gente, nuestra audiencia, pueda camiseta oficial. Camiseta oficial, obviamente, original, todo cuánto va ese partido, pero bueno, volviendo a la promo, tenemos una camiseta de cada club. ¿Y cuál es la consigna? Tienen que sacar una foto o una captura de pantalla, ¿verdad? Como les quede mejor, y mandar a nuestro número de prensa, que es el 0, que puedan anotar el número, mandar la foto de que están viendo, sintonizando el partido, deja su nombre, obviamente, y ya van a estar participando. Esto está dirigido para los que ven tanto en Facebook como en YouTube. Así que dejan su nombre y ahí ya, número de cédula, terminación de cédula también, ¿o no? Sí, también. Para poder corroborar de que la persona quien pasa a retirar. Envían la foto y dejan su nombre y terminación de número de cédula y ya van a estar participando. Eso vamos a ir anotando en un cuadernito. Vamos a hacer el sorteo a lo tradicional, ¿verdad? Que es sacando un papelito, mano inocente, y ahí ya vamos a tener al ganador o ganadora, o los ganadores y ganadoras de estas camisetas, uno por cada club. Entonces, compañero. Me gusta. Yo me quedo con que se quede en incógnita. No sé, vos con quién te quedarías. Son muy lindas las dos camisetas, hay que decirlo. Acá, por ejemplo, veo muchos detalles aquí en la camiseta de Primero de Mayo. Entonces ahí, bueno, nos autorizaron a abrir y vamos a sacar para mirarlo. Y realmente un muy buen trabajo de Candia Sports, que viste a varios clubes de la Liga Limpeña de Fútbol. Así que ahí están viendo el de Nueva Estrella y ahora yo estoy sacando el de Primero de Mayo también para mostrar. Esta hermosísima camiseta que hoy vos podés llevarte. El fanático de Nueva Estrella, fanático de Primero de Mayo, puede llevarse esta camiseta oficial. Ahí está La casaca oficial. Sí, ahí está la parte frontal de ambos y la parte posterior. Dos camisetas hermosas con diseños muy bonitos, así que, ¿qué estás esperando para participar? Entonces reiteramos cuál es la consigna: enviar evidencias que está viendo el partido, ya sea una foto, una captura de pantalla, al número que ven ahí en pantalla, y ya dejar su nombre y sus últimos 3 números de cédulas para ir participando de este sorteo que tenemos para esta tarde. Esto, al finalizar el encuentro, vamos a estar realizando el sorteo, compañero. Así que un saludo muy especial a toda la gente que ya están viendo en sus casas. Algunos seguramente estarán, no sé, desde su teléfono. Es que se puede ver de diferentes formas, Adrián. Se puede ver desde el teléfono, a través de Facebook, en YouTube también, obviamente, e inclusive se puede ver a través del televisor para poder observar de una manera mucho más linda y mucho más grande también, obviamente, se ve cuando es mucho más cómodo también, exactamente. Hay que tener en cuenta que este es una previa, vamos a cortar esta transmisión y después vamos a hacer la transmisión del encuentro. Ya corre. Bueno, cambiaron los planes entonces ya empieza la promo. Desde ahora mismo pueden empezar mandando ya sus fotos al número que ven en pantalla, 0976-915-366, y ya van a estar participando por el sorteo de estas dos camisetas. Reiteramos, muy bonitas, y es por mí me quedo con los dos. Claro. Para hacer una colección, para tener una colección de los diferentes equipos. Por ejemplo, el termo sellado, por ejemplo, es muy bueno del escudo. Entonces, no, es una calidad top oficial, como lo amerita. Entonces, volvemos a agradecer a Candia Sport por la gentileza, y bueno, ya invitar a toda la gente que pueda ir participando, y se viene un partidazo, Alex, una muy bonita tarde para jugar fútbol. Sí, Nueva Estrella que viene con todo también en este encuentro, se preparó bastante. Quiere ganarle a Guaraní. Quiere ganarle. ¿Cómo? Viene a ganarle, claro. Después de tener unos cuantos empates también, ahora vino con una... Sí, y por su parte Primero de Mayo, que está invicto, está puntero y va a querer seguir con su buena racha. Ya está clasificado a la siguiente ronda Primero de Mayo, creo que Nueva Estrella también, así que ya en instantes vamos a
a proseguir con la transmisión oficial del partido. Ah, claro, claro. Hay que agradecer Claro, al propietario, por supuesto. Claro que sí. así es. El crack, el Le ídolo. agradecemos al... ¿Cómo? Claro, Claro. es que por cierto también Candy Sport Nos viste a nos nosotros, viste a obviamente. nosotros, Mira. así que Este es el loguito de Candy Sport. así mismo, así que le enviamos saludos ahí al propietario, al fundador de Candy Sport y bueno, que nos acompaña siempre, que está con nosotros con Limpio Digital y que, como ya dijimos, viste a estos dos equipos, así como también a los demás, a varios clubes de la Liga Limpeña, creo que son 4, 5 o más, así que se me viene rápido, son 4 o 5 clubes que le viste Candia Sport, así que es ya una marca limpeña que está creciendo, que se está posicionando en el rubro de la confección de indumentarias deportivas y que va a seguir creciendo y que esperemos que de aquí a unos años esté posicionada entre las mejores del país, por supuesto. Totalmente. Bueno, esta es la previa, señores y señores, en este gran encuentro entre 1 de Mayo versus Nueva Estrella. Vos ya sabés que puedes participar de estos dos grandes sorteos que tenemos. Vamos a sortear esto. 2 remeras oficiales de cada club. Uno de 1 de Mayo, otro de Nueva Estrella. Hacer una captura, sacarle una foto ahí a la transmisión y ya estás participando. Envían el número de teléfono que está viendo en pantalla y ya estás participando. Deja tus 3 últimos también, no te olvides. Hoy, al finalizar la transmisión, entonces regalamos todo. Qué bueno está hoy la producción. Me gusta también Candy Sport que se sumó a esto. Es más, hay muchos también exas que hacen Sí, su camiseta con Candy Sport. claro. Ya he visto bastante realmente. Sí, exa, fútbol de salón, selección también de esa misma disciplina, de algunas categorías y así, es una marca ya muy reconocida. Y bueno, Alex, Sí. faltan 10 minutos para el horario oficial del encuentro, que está pactado para las 16:45. Veremos si se retrasa un poquito más Ajá, ok. o veremos. ¿Verdad? Hay que ver también cuándo termina el encuentro de la juvenil. Así que hacemos un pequeño, bueno, nosotros hacemos un corte, va a seguir la transmisión. Nosotros nos Ya vamos aguardando. preparando. Claro, nos Vamos preparamos preparando. para la transmisión del encuentro. Entonces, en instantes se enfrentan 1 de Mayo y Nueva Estrella. Ahí está. Muchas gracias.
Muy pero muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Ya estamos en vivo nosotros aquí del estadio de la Liga Limpeña de Fútbol para darle este gran encuentro en la tarde de hoy entre el encuentro del Nueva y el 1 de mayo. Todo listo y preparado ya en instantes para arrancar el primer tiempo. Mi querido Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes de vuelta. Buenas tardes, Cristian. Renovado saludo a la audiencia. Un placer estar de vuelta aquí acompañándote en una nueva tarde de fútbol, en este caso horario especial de 15:45 horas, porque se adelantó una horita debido al superclásico del fútbol paraguayo. Bueno, ya estamos preparados para ver este choque de dos clubes que están en la zona alta de la Serie B, en este caso el puntero 1 de mayo y Nueva Estrella que se encuentra tercero en su zona. Dos equipos que están teniendo una muy buena temporada. Obviamente lo de 1 de mayo mucho más destacable, ya que está puntero e invicto. Y bueno, se avecina un gran partido, Cristian. Es así, todo listo prácticamente para arrancar. No sé si repasamos rápidamente la formación de los equipos, ya para poder conocer. Vamos a buscar un poquitito ahí de ella también para poder compartir cómo están preparados ambos equipos ya para arrancar en cuestión de segundos, señoras y señores. Todo listo. A los amigos ya también que están conectados con nosotros, hoy tenemos premios ya también que la gente puede ir participando ya con nosotros de la manera que le vamos a ir estar explicando. Como arrancamos la transmisión, ahí le estamos explicando cómo pueden participar en las dos camisetas. Así mismo, explico a continuación porque ahora arranca el compromiso y vamos a ir repasando también el 11 inicial. Muy bien, señoras y señores, se puso en marcha el encuentro. Pelota para arriba, lo devuelve bien de cabeza desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella. Quiso salir, no lo pudo hacer, pegó pifiado el balón que se pierde por línea de costado. Ya también iba a corresponder lateral para el conjunto de Nueva Estrella por el sector derecho. Bueno, vamos a repasar la alineación de los clubes en la tarde de hoy. Arrancará Nueva Estrella con Alexis Alcaraz en portería, camiseta 1, 2 para Cecilio López, 3 Cristian Vera, 8 Carlos Díaz, 4 Tomás Delgado, 18 Blas Olmedo, 7 para Eric Vázquez, 11 para Richard Brites, 9 Diego Vázquez, 16 Blas Riveros y 10 Junior Rolón. Son los 11 del conjunto de Nueva Estrella. Por su parte, 1 de mayo sale con Ugarte en la portería, casaca 12, 20 para César González, 5 para Iván Balmonis, 4 para Mario Rodríguez, 7 Guido Reyes, 11 Ever Martínez, 17 Gabriel Ortigosa, 8 Cristian Morro, 10 para Rodrigo Benítez, 16 Francisco Acosta y 21 Aldo Paniagua en punta. Son entonces los 11 elegidos en el conjunto 1 de mayo para disputar este partido. A los presentadores y patrocinantes. Titular es la tradicional albiverde, seguramente por una cuestión. La que vamos a sortear. Llenando el balón, lo vemos a Morro. 2 en la barrera, lo va a autorizar el árbitro. Aldo Paniagua, que ahora vemos que da indicaciones el árbitro principal Ríos, que ingrese el servicio de camilla ya también para poder retirarlo. Creo que no sea grave. Ya al inicio del encuentro, Paniagua, que lo hemos sentido dentro del área de juego. Muy bien, vamos a ver, espero que se recupere Paniagua. Ferma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. 14 años liderando en venta de repuestos y accesorios. Bueno, ahí veíamos en la repetición que en realidad el jugador que terminaba anotando el gol que posteriormente fue invalidado no fue Paniagua, sino que fue, a ver, ahí cuando se diera vuelta voy a ver su dígito, el número 20, González es el que terminó empujando esa pelota. De igual manera en la otra acción quedó sentido Paniagua allí, se va reponiendo ya. Lo cierto y lo concreto es que fue la primera llegada por parte de 1 de mayo a través de la pelota parada, donde tiene unas armas interesantes como para intentar vulnerar la defensa de Nueva Estrella. Recicladora Caranda, de tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del Nueva Estrella. El portero Alcaraz. Moviendo rápidamente con Vera, que lo devuelve a Alcaraz. Alcaraz que abre por el sector izquierdo, saliendo el conjunto del Nueva Estrella. Vamos a ver. Pelota para arriba, buscando el capitán Vázquez. Llegó Vázquez para salir de cabeza desde el fondo. Balón que se va a perder por línea de costado y corresponde lateral para el conjunto de Nueva Estrella. Depósito de material Espíritu Santo, quinchos rústicos, vallado rústico, portal de entrada rústico para quinta y establecimientos. Encontrarlo en 4 Vientos, Colonia, número de teléfono 0985-561-972. Muy bien, moviendo el balón, señores. Benítez, centro para el compañero, avanzando por el sector derecho.
Intentando el ras del suelo, recupera Nueva Estrella para salir con Delgado. Ahí lo tiene Delgado, jugando rápidamente con el capitán. Ahí lo tiene Vázquez. Vázquez con el balón. Cediendo de buena manera para López. López con la pelota, vamos a ver, López, Vázquez. En lo justo, Morro para puntear el balón. Ahí lo vemos a Olmedo, intentando meter la pelota. Y lo pelea Ortigosa. Balón que lo tiene de vuelta el conjunto de Nueva Estrella por el sector izquierdo. Pelota al ras del suelo, al borde del área. Le picó larga, pero lo revienta. Valmoris. De pecho lo devuelve bien. De cabeza ahora lo vemos a Rolón. Balón que lo tiene Olmedo. Cediendo rápidamente para Vera. Vera con la pelota. Se le muestra a López. Decide jugar por el sector izquierdo. Moviendo el conjunto de Nueva Estrella. Vamos a ver. Cruza el balón. Y lo hace de buena manera, señores, con Brites. Y lo tiene Nueva Estrella. Vamos a ver qué hace. Gira bien. Rolón. Y lo devuelve bien a Brites. Brites dentro del área. Recupera primero de Mayo y saque y lo revienta desde el fondo, señores. Balón que lo va a tener López. Que recupera para el Nueva. Por el sector derecho. Levantando la mirada. Al tintarrarse el suelo, pero recupera el 1 de mayo. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ubicalo sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, en su sucursal Parquecito. Morro, va Morro, dentro del área, intenta girar, pero con lo justo López para recuperar e intentar salir desde el fondo. Ahora sí, pelota que la juega larga. Balón que mueve y rápidamente para el capitán. Ahí lo vemos a Eri Vázquez con la pelota. A Rodríguez en la marca, balón que lo levanta López, la juega larga de cabeza intentando buscar al compañero Riveros, pero lo recupera desde el fondo para salir González. Rodríguez, balón para atrás, de vuelta rápidamente con Morro, pelota que lo va a recuperar desde el fondo Vera. Ahí lo vemos a Vera que se queda con el balón. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica en general. 0991-250-807. Encontrarlo sobre Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Saliendo desde el fondo, señores. El conjunto de Nueva Estrella. Moviendo el balón. Pelota con Riveros, que cruza la pelota intentando buscar a Eri Vázquez. Se equivoca, lo vemos para recuperar a Rodríguez. Lo tiene Rodríguez. Mario con el balón. Vamos a ver, un poco más para acá, le pide el compañero. Ahora sí, Rodríguez decide jugar larga. Buscando a Costa. Acosta que lo pelea, va Acosta. Sí, Acosta, señores. Acosta, ven el palo. El palo, señoras y señores, y se salva el conjunto de Nueva. Volvió a llegar 1 de mayo, ahora con una jugada construida desde el fondo, bueno, prácticamente desde su campo. Llegó esa acción, el remate que termina pegando en el poste. Parecía que se quedaba sin ángulo. Sin embargo, logró sacar ese remate que pega en el poste. Avisa 1 de mayo. Ya tuvo 2 ocasiones. El primero terminó en el fondo de la portería. Posteriormente fue anulado por posición adelantada. Y ahora este remate que pega en el caño. Así que ojo con 1 de mayo. Nuevo Horizonte Ambiental, servicio de reciclado de basuras de la ciudad de Limpio. Cuando se va preparando Miguel Silva con la casaca 9, seguramente va a sustituir a Paniagua, que se retiró lesionado en 1 de mayo, Cristian. Muy bien, ahí Rodríguez que sale, seguido por el compañero Morro. Intentaba jugar a bien ya. El banderín levantado, todo anulado y ahora sí para el cambio, señoras y señores, con la camiseta 9. Así es, ingresa Miguel Silva, entonces, y ya se retiró Paniagua en los primeros minutos de juego. Se retira lesionado entonces el central, que ahora estaba jugando como delantero en 1 de mayo. Una baja sensible porque es un jugador muy importante para 1 de mayo, una baja importante. Esperemos que no sea de gravedad la lesión. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Ubicalo sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, y su sucursal Avenida San José. De cabeza, peleando dentro del área, balón para arriba, intentaba detener a Alcaraz, no llegó, balón que se pierde por línea de fondo y corresponde tiro libre de gira. Y 1 de mayo que está intentando atacar por el sector izquierdo, tratando de aprovechar allí las habilidades de sus jugadores que están jugando por ese sector, también que se van asociando con los delanteros, en este caso Silva, recién ingresado, que casi hizo contacto con esa pelota. Sin embargo, llegó primero el rechace de Nueva Estrella, que después el arquero intentó evitar el córner, sin embargo no lo logró y será tiro de esquina para el conjunto canario. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia.
Muy bien, señoras y señores, pueden participar ya por las camisetas que tenemos tanto de Nueva Estrella y el 1 de mayo. Muy fácil, Adrián, para que la gente pueda participar con nosotros. Así es, hay que sacar una foto a su televisión o un screen a la transmisión de Facebook o YouTube y mandarlo a nuestro número de prensa 0976-315-966. Allí entonces van a estar, dejan su nombre, sus últimos 3 números de cédula y ya van a estar participando por el sorteo de camisetas de estos 2 clubes. Morro, pelota para arriba, de cabeza lo devuelve. Y Alcaraz, señoras y señores. Alexis Alcaraz que se queda con el balón. Saliendo rápidamente por el sector derecho el conjunto de Nueva Estrella. Balón que lo devuelve Bles Riveros. Moviendo desde el fondo, intentando ya salir desde el fondo. Olmedo, cediendo rápidamente para el compañero. Vamos a ver, decide mover por el sector izquierdo. Balón que la juega larga. Vázquez que no llega. Vamos a ver, intentando caer al piso que dice el árbitro. Habría falta y va a corresponder salida para el primero. Refrisbal, climatizaciones, aire fresco, vida fresca, servicio de calefacción, ventilación y aire acondicionado, mantenimiento en general. Refrisbal, climatizaciones. Muy bien, señoras y señores, lo vemos al portero Rodrigo Ugarte, colocando la pelota y para salir desde el fondo. Muchísimas gracias a todos los amigos que están conectados con nosotros a través de Limpio Digital en Facebook y en el canal de YouTube. Balón para arriba, dentro del área. Alcaraz que se queda con la pelota. El portero Alexis Alcaraz. JA Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Lo tiene el conjunto de Nueva Estrella intentando girar, lo hace de buena manera. Delgado, balón que recupera el 1 de mayo. Viniendo para atrás, se le muestra Martínez, justamente Martínez con la pelota. Gira Martínez, en la marca lo vemos a Riveros, balón al ras del suelo y recupera. Ahí lo vemos a López, cediendo el balón para el capitán que lo devuelve de cabeza al ras del suelo, moviendo el conjunto de Nueva Estrella, abriendo por el sector derecho. Balón que lo tiene Brites. Brites con el balón. Brites jugando para atrás, lo vemos a Olmedo. Olmedo, ahora López, se le muestra el capitán, Vázquez. Ahí López que acelera, va Cecilio. Ahí López con el balón, intenta el centro, balón que lo desvía, señoras y señores, González. Y va a corresponder salida para el Nueva Estrella. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Venta de accesorios para piscina 0983-850-794. Muy bien, lo vemos al capitán Eric Vázquez. Colocando la pelota para levantar desde el sector derecho. Una buena posibilidad que lo va a tener el conjunto de Nueva Estrella de pelota parada. Ahora sí, lo autoriza Ríos, el árbitro principal. Vázquez. Se le acercó el compañero Rolón. Decide poner la larga, señores. Pero lo descuelga bien Rodrigo Ugarte. Para salidas, para hacer salida para el primero. Había falta en ataque, va a ser tiro libre desde el fondo para 1 de mayo. De momento estamos teniendo un partido parejo. Pese a que 1 de mayo tuvo las 2 ocasiones más claras del encuentro, Nueva Estrella también ha demostrado que puede vulnerar a la defensa del 1 de mayo. Muy bien, y el marcador del partido que te presenta. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. 0-0 el marcador cuando acabamos de rebasar los 13 minutos de juego. Balón que lo tiene Olmedo, cediendo para el compañero que levanta la pelota y la juega larga. Lo peleó Vázquez. Vázquez por el sector izquierdo, pero sale desde el fondo, señores. Ugarte para sacar el balón por el costado y va a corresponder salida lateral para el Nueva Estrella. Cantiasport, empresa de producción de indumentarias deportivas. 0983-074-531. Camiseta de fútbol, sobre de fútbol, chalecos y buzos. Riveros. Lo tiene Olmedo. Olmedo que intentaba, se equivoca y recupera el 1 de mayo. Balón que lo tiene y puntea de muy buena manera Silva, el recién ingresado, pero recupera el conjunto de Nueva Estrella, ras el suelo. Buscando el balón para Brites, intentando ceder, lo vemos rápidamente a González. Lo tiene González. Para arriba, señores, Silva. Y lo hace bien, Morro. Acelera Silva por el sector izquierdo. Va Silva dentro del área. Morro está. Y por poquito, señoras y señores, ahí lo está buscando el conjunto del 1 de mayo. Tercera llegada de peligro para el conjunto canario. Una muy buena acción personal entre entre Silva y Morro. El número 9 terminó conduciendo la pelota y habilitó de manera magistral al número 8, que se metió mano a mano contra Alcaraz. Sacó el remate
y terminó yendo por encima de la portería, no definió de una manera correcta, por lo cual termina perdonando esta acción de gol el conjunto de 1 de Mayo. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, reparación de amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, hay falta, dice el árbitro. Creo que sobre Blas Olmedo va a corresponder tiro libre para salir desde el fondo del conjunto del Nueva Estrella. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Y al instante vamos a tener los demás resultados en los diferentes campos deportivos de acuerdo a cómo se estén dando ya también los goles en los diferentes encuentros que se están disputando a esta hora. Muy bien, algunos se están preguntando, Adrián, del porqué de este horario. Es un poquito antes, se decidió ya por el tema del Superclásico que se juega hoy a la tarde también. Así es, se adelanta entonces una hora prácticamente el inicio de los encuentros. Muy bien, señores, una buena posibilidad que lo tiene el conjunto del primero. Decide, juega el arco. Benítez. Ahí lo tenía Benítez, señoras y señores. Lo pegó mordido y se salvó el conjunto del Nueva Estrella. Y vuelve a llegar con peligro el conjunto de 1 de Mayo. Otra vez por ese sector izquierdo se origina la jugada de peligro. En este caso llegó Rodrigo Benítez prácticamente solo. Sin embargo, no pudo acomodarse bien. Y el remate fue desviado. Se volvió a salvar Nueva Estrella. Pelota que la juega larga. Recupera el 1 de Mayo. Vamos a ver. Se tira al suelo. Ahora sí, señor. Una buena posibilidad. Atrás está. Silva. Está. Gol. Gol. El primero. Gol de Silva, que pone el primero para 1 de Mayo para abrir el marcador. Ya lo estaba buscando. 1, 2, 3. Creo que en la cuarta hora. Sí, señores. Silva pone el primero para el 1 de Mayo. 1, Nueva Estrella 0. Y llegó nomás el primer tanto del encuentro. En el banquillo estaba la llave del gol. Silva, que ingresó para sustituir a Paniagua y termina encontrándose con la anotación. 1-0 gana 1 de Mayo. Nuevamente termina llegando prácticamente solo, mano a mano contra el arquero. Esta vez no desaprovecha 1 de Mayo su ocasión y la fragilidad de la defensa de Nueva Estrella está siendo notable. Cristian, lo cierto y lo concreto es que pasa al frente 1 de Mayo. Esto está 1-0. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pintura, artículos de ferretería. Ubícalo en su showroom sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Pelota para arriba. Y lo estaba buscando de vuelta el conjunto del primero. Intenta dominar. Y Lomas Almedo se suma Blas también. Pero ya había infracción, dice el árbitro principal, y va a corresponder tiro libre, salida para el conjunto del Nueva Estrella. Está siendo constantemente vulnerada la defensa del albiverde, sobre todo con los balones filtrados. Están quedando constantemente mano a mano los jugadores de 1 de Mayo. Ya quedó Silva, que anotó, también Borro, que terminó desaprovechando, y otros jugadores también, sobre todo los que están en zona de ataque. Así que tiene que corregir esa parte en la zona defensiva Nueva Estrella para evitar que los jugadores de 1 de Mayo queden mano a mano con el arquero. Ya le costó de momento el primer tanto del encuentro. Central Ofertas, ropería, calzados y accesorios, multitienda para toda la familia, ubicada sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Central Ofertas. Ahí lo tiene el conjunto de Nueva Estrella desde el fondo. Y lo vemos a Vera con la pelota para salir desde el fondo. Olmedo siguiendo el balón por el sector izquierdo, moviendo el conjunto del Nueva Estrella para intentar salir. El primero que lo aprieta bien arriba, decide retroceder la pelota con Alcaraz. Alexis, cediendo por el sector derecho, al ras del suelo, buscando el compañero, Brites, Vázquez, no llega Rolón, ahí lo tiene el conjunto del 1 de Mayo y acelera con todo Acosta, que no llega, Acosta que aceleraba y no llega, lo recupera el conjunto del Nueva Estrella, aprieta bien Rodríguez y va a corresponder lateral para el Nueva Estrella. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Farma Méndez. Balón que lo tiene el conjunto del Nueva Estrella, señores, y lo vemos al delegado. También ahí cerca a Vera para intentar salir. El conjunto del Nueva Estrella es que aprieta bien arriba el conjunto del 1 de Mayo. Está buscando los espacios ya también para poder salir el conjunto del Nueva Estrella, que mueve y mueve, toca y toca, sector derecho, izquierdo. El conjunto del Nueva Estrella intentando salir. Ahora sí, lo vemos a Vázquez, que retrocede de vuelta el balón. Abriendo por el sector derecho se le muestra Vera. Vera con la pelota. Lo tiene de frente a López. Vamos a ver con quién decide jugar. Mete el freno.
Juega de vuelta por el medio, al ras del suelo. Lo hace bien, señoras y señores. Brites con la pelota. Acelera Cecilio. Va Cecilio. López levanta el balón. Intenta de vuelta, señoras y señores. Una buena oportunidad de zurda al arco. ¡Oh! Buen disparo de Richard Brites, que se pierde por línea de fondo. Y ahora llega la contestación por parte de Nueva Estrella, que trata de reaccionar después de recibir ese gol. Te diría que es la más peligrosa del partido que tuvo el combinado aliverde aquí. Ese remate que fue al ras del poste, se terminó perdiendo por línea de fondo, al ras del suelo, perdón, y pasó rozando el poste y se termina salvando. 1 de mayo, llegó Nueva Estrella. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. 14 años liderando en venta de repuestos y accesorios. Ugarte sacando el balón al ras de la línea de banda, intentó, lo detuvo y se ganó de vuelta el lateral Morro, que va a corresponder en salida. Lo vemos a Rodríguez para sacar ahí la pelota por el sector izquierdo. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Intenta de cabeza, señoras y señores. Acosta llegó con lo justo. Lo vemos a Alcaraz, que se queda con el balón para salir desde el fondo, siguiendo rápidamente para Olmedo. Lo tiene Blas Olmedo. Olmedo para el compañero Vera, se le muestra López. López que gira, intenta avanzar por el sector derecho, recibe la marca y le roban la pelota a Morro, que lo robó de muy buena manera. Balón que lo puntea Martínez. Intentaba el medio campo y recupera el conjunto de Nueva Estrella. Una buena posibilidad que intenta crear por el sector derecho. Cecilio con el balón, cediendo rápidamente para el compañero Brites, que intentaba y lo revienta el conjunto del 1 de mayo. Buena posibilidad que lo está creando el primero. Por el sector izquierdo, balón para atrás, Morro que vuelve a meter el balón. Balón que lo intentaba acelerar a Costa, pero le puntean y le roban el balón. Y lo tiene el Nueva Estrella, señores. Blas cediendo rápidamente para Riveros. Vázquez jugando para atrás y para reiniciar la jugada de vuelta con Tomás Delgado. Depósito de material Espíritu Santo, quinchos rústicos, vallado rústico, portal de entrada rústico para quinta y establecimientos. Encontrarlo en Cuatro Vientos Colonia, 0185-561-972. Brites. Lo tiene Brites. Moviendo bien, intenta el ras del suelo Morro y recupera la pelota de muy buena manera. Señoras y señores, Acosta intentando cruzar. Cecilio que recupera. Olmedo que intentaba, recibe la falta, dice el árbitro. Y lo hace rápidamente. Cecilio que abre por el sector izquierdo. Hoy lo tiene el conjunto de Nueva Estrella. Vamos a ver. Moviendo el balón. Ahora sí con Blas Riveros. Cruza la pelota y la juega larga. Rodríguez que lo revienta. Recupera Nueva Estrella. Al ras del suelo. Moviendo bien el balón. Quiso parar, no lo pudo. Brites. Y va a ser salida desde el fondo con Ugarte. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ubicada en sus 2 sucursales, Parquecito y Central. Sparta Pizza. Lo tiene el conjunto del primero por el sector derecho, moviendo el balón. Vamos a ver, se le muestra González, justamente el balón para él. Lo tiene César Rodríguez, que se le muestra por el sector izquierdo. González intenta jugar, se equivoca. Va a corresponder salida lateral para el conjunto del Nueva Estrella. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Encontrarlo sobre Teniente Maldonado y Carandaité Mariano Roque Alonso. A ver, ¿qué dice el árbitro? Un momentito, un poco más para atrás. Le pide a López. Ahora sí, lo autoriza. López con el balón. Se le mostraba a Eri Vázquez, decide jugar la más larga. González de cabeza. Y lo revienta el conjunto del 1 de mayo desde el fondo. Vera, que vuelve a meter. Vázquez. Lo tiene Eri. Vázquez con el balón. En la marca lo veíamos a Martínez. Blas. Cediendo bien el balón para el compañero. Vera. Intenta filtrar y lo hace de buena manera. Tiene el conjunto de Nueva Estrella para empatar. ¡Gol! ¡El Nueva Estrella! ¡Gol! De Vázquez para empatar, para poner el 1-1. Diego Vázquez, el Nueva Estrella lo empata. Y llegó el empate de Nueva Estrella. Utilizó la misma fórmula que utilizó 1 de mayo para anotar el primero del partido. Y ahora llega al tanto de la paridad de la misma forma. Balón filtrado entre los centrales. Picó muy bien al vacío el delantero albiverde y una gran definición posteriormente significa el 1-1 en este compromiso. Estaba habilitado, dijo el asistente del árbitro, y así sube al marcador este gol. 1-1 el partido, Cristian. Nuevo Horizonte Ambiental, el servicio de recolección de basura de la ciudad de Limpio. Nuevo Horizonte Ambiental. Lo empata, señores.
el conjunto del Nueva Estrella. El gol que lo hace Vázquez para llegar al empate. No tenía tantas oportunidades el conjunto del Nueva Estrella, pero fue más preciso en ese sentido para poder llegar al empate rápidamente, como así lo estaba viniendo y trabajando el conjunto del 1 de mayo. Y así como te dije, Cristian, utilizaron la misma fórmula del 1 de mayo, balón filtrado entre la línea defensiva y allí se fue solito ante el arquero Vázquez para anotar el tanto de la paridad. Aquí volvieron a intentar utilizar esa fórmula con Vázquez, pero estaba adelantado. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Ubicada sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Muy bien, va a corresponder salida por el sector izquierdo para el conjunto del 1 de mayo. Lo vemos a Ugarte, a Rodrigo Ugarte colocando la pelota. Lo autoriza el árbitro Ríos para levantar el balón. Ahora sí, Ugarte, balón para arriba, al borde del área, intenta de cabeza. Lo tiene el conjunto del Nueva, pelota que lo mueve Riveros. Riveros, y lo vemos a Brites, moviendo por el sector derecho el capitán Vázquez, intentando jugar con el compañero, pero no llega Rolón, balón para arriba, de cabeza López, moviendo desde el fondo el conjunto del Nueva Estrella, lo vemos a Vera, devuelve el balón para el conjunto del Nueva Estrella, vamos a ver, decide jugar la larga a Cecilio, y lo tiene López, y López que vuelve a retroceder el balón, se lo muestra el portero, ahora sí con él, Alcaraz, desde el fondo para intentar salir el conjunto del Nueva. Embutidos artesanales de Easy, un sabor diferente para usted y su familia. Recupera el 1 de mayo, una buena posibilidad, se perfila, intenta el arco, balón que rebota, intenta recuperar, moviendo bien para Silva, Silva cruza la pelota. ¡Ah! Y con lo cucto, señoras y señores, Alexis Alcaraz para descolgar el balón. Refresval, climatizaciones, aire fresco, vida fresca, servicio de calefacción, ventilación y aire acondicionado, mantenimiento en general. Vázquez. Ahí lo vemos a Vázquez. Vázquez que recupera. Intenta Morro. Vázquez aguanta. Cede el balón para Rolón. Rolón que intentaba y lo revienta desde el fondo. Señoras y señores, Valmoris. Vázquez. Balón que lo tiene Olmedo. Cruzando la pelota por el sector derecho. Lo vemos intentar a Reyes. Reyes con la pelota. Se le muestra Valmoris. Valmoris. Pero recibe la falta el compañero Reyes. Y va a corresponder el tiro libre por el sector derecho. Y va a ser amonestado el jugador del conjunto del Nueva Estrella. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ubicada en sus dos sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, lo vemos colocar el balón a Ugarte. Rodrigo Ugarte para colocar la pelota mientras vemos que se va recuperando Reyes. Y le falta recibida, ahora sí lo va a autorizar el árbitro. Y va a corresponder salida. Y lo va a hacer Ugarte para el conjunto del 1 de mayo. Partido que está empatado, señoras y señores. Ahora sí, va Ugarte. A Rodrigo que levanta el balón. Balón para arriba, intentaba de cabeza. Olmedo que intenta salir, lo cubría bien. Acosta que recupera, Acosta que intentaba. Olmedo que recupera el balón. Balón que la juega larga, lo pelean arriba de pecho y lo recupera bien. Lo vemos a Martínez con la pelota. Martínez, Silva, lo tiene el 1 de mayo intentando por el sector derecho. Vamos a ver qué dice el árbitro. No fue mano, dice el árbitro. Y sale rápidamente el conjunto del Nueva Estrella por el sector izquierdo en el medio campo. Mete el freno. Balón para el compañero Riveros. Riveros que retrocede. Vera, se le muestra a López. Lo tiene de frente a Vázquez. A ver con quién decide jugar. Buscando a Diego. Balón que lo tiene de vuelta, señores. Vera desde el fondo. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas. 0983-074-531. Candia Sport. Rolón con la pelota, buscando el capitán Eric Vázquez, pelota muy fuerte, se pierde por línea de fondo y corresponde salida lateral para el primero. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, reparación de amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, lo vemos rápidamente a Mario Rodríguez jugando con Ugarte para salir desde el fondo. A Rodrigo Ugarte, vamos a ver. Ugarte con el balón. Y lentamente. Pelota para arriba. Buscando a Silva que lo peleaba de cabeza. Vamos a Vázquez. Eric con el balón. Retrocediendo para el compañero. López por el sector derecho. Balón para arriba. Buscando al compañero. Pero. El balón que se queda en las manos de Ugarte. Buscando rápidamente para Reyes por el sector derecho. El conjunto del 1 de mayo. Que intenta buscar los espacios por el sector derecho. Balón para atrás. Con Ortigosa. Al ras del suelo, balón para atrás de vuelta, Costa, Ortigosa, decide jugar más para atrás con Valmoris, lo tiene a González por el sector izquierdo, decide jugar por el sector derecho, sobre la banda derecha el conjunto del 1 de mayo,
Balón que lo tiene Ortigosa. A ver, hay falta, dice el árbitro, y tiro libre. Cristian, tenemos novedades en otros de los partidos correspondientes a esta Serie B. Tenemos gol del Sportivo Colón que pasa al frente ante 6 de enero. Entonces gana 1-0 el conjunto de Colonia. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autorepuestos. Muy bien, a los amigos que quieran participar del sorteo de las 2 camisetas que tenemos, una camiseta del conjunto del Nueva Estrella y otra camiseta, la oficial del 1 de mayo, pueden hacer este sistema, tienen que sacar la foto o la captura de pantalla. Una foto puede ser a la TV, como están viendo a través de YouTube, ya también, o un screen, ¿verdad?, de la transmisión en vivo de Facebook, y eso lo envían al número de Limpio Digital, al número celular, que sería... Adrián, ¿tenés el número de memoria? Sí, 0976 915-366, el número de corporativo entonces de Limpio Digital. A ese número mandan la foto de que están sintonizando la transmisión o captura de pantalla también. Igual una selfie, ¿verdad? Igual una selfie, ¿verdad? Con toda la familia, ¿cómo están viendo? Lo importante es que se vea que están sintonizando la transmisión, seguido, por supuesto, de su nombre y de los últimos 3 números de cédula para poder participar del sorteo de una camiseta de Nueva Estrella y otra camiseta de 1 de mayo, cortesía de Candia Sport. Así que también le agradecemos al señor Elio Candia que nos donó esas 2 camisetas para poder sortear a nuestra audiencia. Elio Candia, que le mando un abrazo grande, ya también que viste a Limpio Digital, como cada año, así que muchísimas gracias. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos, 0983-074-531, Candia Sport. Muy bien, y el marcador del partido que lo presenta... Lo presenta Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. 1-1 empatan Nueva Estrella y 1 de mayo sobre 32 minutos de juego. Muy bien, mientras van ingresando de vuelta ya ambos equipos, después del minuto de tregua, a refrescarse un poquito, ya para poder proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierros, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino. Material de construcción Santa María. Muy bien, colocando la pelota al conjunto del 1 de mayo por el sector derecho, y lo vemos a Morro, Cristian Morro, colocando la pelota, una buena posibilidad para levantar ahí, al borde del área, ya lo vemos en la marca que empieza el conjunto de Nueva Estrella, una buena posibilidad. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Morro, Cristian, para levantar el balón, lo autorizó el árbitro, balón para arriba, dentro del área, intenta González, llegó a medias, pero ya había falta, dice el árbitro, y corresponde salida para el conjunto del Nueva Estrella. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Ubicala sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, señores, hoy lo vemos a López con la pelota, seguido la pelota para Vera, lo tiene Vera, balón para arriba, buscando el compañero, pero lo vemos a Rodríguez, que recupera desde el fondo. Siguiendo la pelota por el sector derecho, rápidamente para Guido Reyes. Reyes moviendo el balón para Benítez. Rodrigo Benítez al ras del suelo. Pone a correr a Silva. Va Silva, señores. Silva mete el freno de buena manera. Balón para arriba. Lastimosamente no estaba nadie para el 1 de mayo. Y va a corresponder salida para el conjunto del Nueva Estrella. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. 14 años liderando en venta de repuestos y accesorios. 0981-152-702. Alcaraz para colocar la pelota, moviendo para el compañero desde el fondo. Balón que lo tiene Vera. Se le muestra a López por el sector derecho. Vamos a ver con quién decide jugar. Buscando el compañero, señoras y señores, con Brites. Moviendo el balón rápidamente, Rolón intentando jugar para atrás. Ahora sí, para el conjunto de Nueva Estrella. Lo vemos rápidamente a Riveros. Riveros que intenta, cae al piso. Y esto es falta, dice el árbitro. Tiro libre. Depósito de material Espíritu Santo, quinchos rústicos, vallado rústico, portal de entrada rústico para quinta y establecimientos. Encontrarlo en Cuatro Vientos, Colonia 0985-561-972. Depósito de material Espíritu Santo. Cristian Vera con la pelota. Siguiendo para el compañero Olmedo. Ahí lo vemos a Olmedo con el balón. Olmedo intenta filtrarlo. Hace buena manera. Buena posibilidad para el Nueva Estrella. Dentro del área, señores. Brites jugando para atrás. Eri Vázquez que intenta. Le puntean el balón. Rodríguez ahora recupera con Olmedo. Vázquez. Olmedo de vuelta buscando a Cecilio que acelera. Balón muy fuerte. No llega.
y corresponde salida para el 1 de mayo. Nuevo Horizonte Ambiental, el servicio de recolección de basura de la ciudad de Limpio. Lo vemos a Rodrigo Ugarte. Siguiendo el balón para Rodríguez. Lo tiene de frente a González. Vamos a ver con quién decide jugar Mario Rodríguez. Zurdo que levanta y le pone a correr a Miguel Silva, que intentaba desde el fondo. Vera en la marca. Pelota que lo intenta sacar desde el fondo el conjunto del Nueva Estrella. Balón para arriba. No llegó Brites. González que acelera. Lo vemos a Rodrigo Ugarte, que lo revienta desde el fondo. Vamos a ver. Se prepara Silva. 2 en la marca. Morro que intentaba. Se golpearon ambos las cabezas. Lo vemos que Eri se levanta rápidamente a reclamar a uno de los asistentes, ¿verdad? Sí, pero ingresó rápidamente ya la asistencia para poder atender a Morro después de esa acción. Recordando que por protocolo inmediatamente se tiene que parar el juego e ingresar la asistencia cuando se trata de golpe en la zona de la cabeza. Eris Vázquez ya se reincorporó, pero es el jugador Morro de 1 de mayo el que está teniendo problemas todavía y está siendo atendido. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo, ubicado sobre la Ruta 3 General Elizardo Aquino. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, mientras recibe la asistencia, creo que es Silva. Es finalmente, Silva. No es Morro. Es Miguel Silva que recibe la asistencia. Esperemos que no sea nada grave y pueda proseguir ya el encuentro de vuelta. Partido que está empatado hasta ahora entre el conjunto de Nueva Estrella y 1 de mayo. Hasta ahora creo que Colón, ¿verdad? Volvió a marcar Colón. 2-0 ya entonces la ventaja para el conjunto del Sportivo Colón, que le está ganando a 6 de enero y se está metiendo todavía en la pelea de a poquito, todo dependiendo, ¿verdad?, de los otros resultados que se vayan dando. Los demás encuentros todavía no estamos teniendo autorización, así que le pedimos a la gente que están preguntando en los comentarios, ¿verdad?, los resultados de los partidos de sus respectivos equipos, que nos tengan un poquitito de paciencia, que ya en instantes vamos a ir actualizando cómo van los partidos en los diferentes recintos deportivos de la ciudad de Limpio. JJ Isfran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional, venta de accesorios para tu piscina. 0983-850-794. Muy bien, va a corresponder tiro libre para el conjunto del 1 de mayo por el sector izquierdo. Ahí lo vemos que quiere ingresar de vuelta Silva, Miguel Silva. Morro, que lo está diciendo eso al árbitro principal, pero el árbitro creo que quiere que prosiga primero la jugada. Sí. Se movió también la barrera, todo. Claro, según el reglamento tiene que ser retirado y aguardar unos minutos para reingresar. Morro, balón dentro del área, intenta salir junto a Nueva Estrella, lo vemos correr y acelerar a Martínez. Martínez que se queda con la pelota. Martínez mete el freno, vamos a ver. Reyes lo hace de buena manera, avanza dentro del campo, cae. No pasa nada, dice el árbitro. Intentó Reyes, cayó, se le escapó el balón y corresponde salida para el Nueva Estrella. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ubicala en sus 2 sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, señores. Rápidamente el portero Alexis Alcaraz moviendo el balón. El conjunto del Nueva Estrella ahora por el sector derecho. El Racing solo que intenta, lo va a recuperar, señores. El conjunto del 1 de mayo con Acosta. Balón que lo pelea Olmedo. Olmedo con la pelota. El Racing suelo con el compañero Brites. Brites moviendo el balón rápidamente para Díaz. Vamos a ver. Díaz buscando a Rolón. Rolón, vamos a ver. Rolón, se perfila Rolón y si le pega, Rolón al arco. ¡Oh! Arriba, señoras y señores. Ahí lo buscó el conjunto del Nueva Estrella. Intentó aquí Rolón con ese remate, el balón que se fue por encima de la portería. Volvió a llegar Nueva Estrella después de un buen tiempo. Está tratando también de responder. De momento igualan 1-1 el albiverde y el canario. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Ubicada sobre la Ruta 3 General Elizardo Aquino. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Lo devuelve bien de cabeza. Bailón que se pierde por línea de costado, pero creo que hay falta, según el árbitro principal Ríos, y corresponde tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Por el sector izquierdo, para levantar el balón, se va recuperando para poder reiniciarse el encuentro. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo sobre la Ruta 3 General Elizardo Aquino. Material de construcción Santa María. Ahí lo tiene el conjunto del Nueva Estrella por el sector izquierdo. Lo vemos a Reyes en la marca, balón dentro del área, medias. Ahí está Acosta, abriendo por el sector derecho. Ortigosa
Ortigosa que levanta, la juega larga, Vera para recuperar el balón desde el fondo para el conjunto del Nueva Estrella. Vera que lo revienta, balón que se pierde por línea de costado. Lateral para el 1 de mayo. Mabel Gómez, concejal de la ciudad de Limpio, lista 2M, Cuñá, Limpeñaité. Ahí lo vemos a Mario Rodríguez para la salida lateral por el sector izquierdo. Balón que la juega larga, intenta de cabeza, señores. Balón que lo tiene Martínez. Morro que se le muestra. Morro. Cruza el balón dentro del área, balón para arriba. Vamos a ver una buena posibilidad por el sector izquierdo dentro del área. Mete la mague, jugando para atrás. Intentaba Martínez, cae al piso, no hay falta, dice el árbitro. Se le escapa de vuelta el balón al conjunto, el jugador del Nueva Estrella y recupera. Ahora lo vemos a Balmoris. Lo hizo bien Balmoris para quedarse con el balón en el medio campo. Balmoris. Intenta filtrar, recupera el Nueva Estrella. Balón para atrás de Vázquez. Filtra y acelera. Una buena posibilidad, señores, para el conjunto de Nueva Estrella. Por el sector derecho, el capitán cruza el balón. Pero sin problemas, Ugarte para salir desde el fondo. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Morro, abriendo el balón por el sector derecho. Lo vemos a Reyes. Con la pelota se le muestra Ortigosa, justamente con Ortigosa, lo tiene a costa de lado, decide jugar con Reyes por el sector derecho, se le muestra a Benítez más atrás, va Reyes dentro del área, ingresa primero, cruza el balón, lo tiene Reyes de vuelta, jugando para atrás, una buena posibilidad, y si le pega, balón que rebota en el compañero, lo vemos a Rolón que se queda con la pelota, rápidamente Brites, Rolón de vuelta, se le muestra el capitán por el sector derecho, Rolón que gira, recibe el estirón, y es falta, tiro libre. Amonestado el jugador de 1 de mayo. Recibe entonces, perdón, de 1 de mayo, está bien, sí, me confundí. Está amonestado ya entonces. Es la primera amonestación en el encuentro. Te quería decir, Cristian, que bueno, de momento va 0-0 el clásico entre San Juan y Guaraní en Montaña Alta. Y con estos resultados se mantiene todo igual en la tabla de posiciones de esta Serie B, porque 1 de mayo alcanzaría los 18 puntos en la primera ubicación. Segundo estaría quedando San Juan con 14 con este empate parcial. Nueva Estrella también con la igualdad transitoria está llegando a los 13 puntos. Tercero, cuarto Guaraní estaría quedando con 9. El que de momento no está sumando es 6 de enero, que se quedaría con 5. Y en la última ubicación está Colón, que está ganando parcialmente por 2-0 y está llegando a los 4 puntos, quedando a tan solo 1 del 6 de enero. Entonces, de momento, esos son los resultados en la Serie B. Vamos a ir también actualizando los demás encuentros de las otras series mediante vayan pasando los minutos. Muy bien, señoras y señores. Hay tarjeta de amonestación. Vamos a ver para quién fue exactamente. Para proseguir el encuentro desde el fondo y corresponde salida para el 1 de mayo. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, Cuñá, Limpeñaité. Rodrigo Ugarte para levantar la pelota, lo va a autorizar. Ahora sí, Ríos, el árbitro principal. Ugarte para levantar el balón. Los grandes de 1 de mayo al borde del área. Balón para arriba. Dentro del área, intenta de cabeza. Lo sacó Vera. Lo pelea de vuelta y Brites con el balón. Gira Brites, le puntean el balón. Lo vemos a González. Pero hay falta, dice el árbitro, y corresponde salida para el Nueva Estrella. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Y lo veíamos a Riveros para colocar la pelota que deja para el compañero, moviendo rápidamente. Ahora Blas Olmedo con el balón. Olmedo pisa la pelota, vamos a ver Olmedo. Decide jugarle a larga para buscar a Cecilio González, que llega primero y lo saca desde el fondo. Balón para arriba. Lo tiene el 1 de mayo. Buen dominio para bajar el balón. Morro que levanta, intenta cruzar la pelota por el sector derecho y acelera Benítez. Benítez que puntea el balón. Sigue Benítez. Vamos a ver si llega. Llegó primero en la marca. Lo vemos a Delgado que recupera la pelota. Moviendo rápidamente para Díaz. Díaz recupera primero, intenta jugar para atrás, balón que lo saca el capitán a medias, lo tiene el 1 de mayo de vuelta, Rodríguez que mete el balón, gira, vamos a ver qué hace, buscando a Morro, Morro con la pelota, se perfila Morro, levanta por el sector derecho, la juega larga, intenta Reyes, ahora sí, llegó Reyes, pelota para arriba, dentro del área, intenta sacar el conjunto del Nueva Estrella y lo vemos a González de vuelta que recupera el balón. Intenta jugar por el sector izquierdo y se equivoca. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente.
Muy bien, va a corresponder salida para el conjunto del Nueva Estrella y el marcador del partido. Recicladora Carandel, tu punto de reciclado limpio. Tiempo cumplido prácticamente ya aquí en el estadio de la Liga Limpeña. Igualan 1-1 Nueva Estrella y 1 de Mayo. Alcaraz, moviendo por el sector izquierdo, jugando el balón con Díaz. Díaz que sale por el sector izquierdo, lo vemos en la marca. Ortigosa, balón que lo tiene Nueva Estrella de vuelta, señores. Olmedo, buscando a Cecilio. Se equivoca, balón que se pierde y corresponde lateral. Depósito de material Espíritu Santo, quinchos rústicos, vallado rústico, portal de entrada rústico para quinta y establecimientos. Encontraron en Cuatro Vientos Colonia, 0185-561-972. Morro que intentaba y lo vemos a Cecilio que recupera para salir desde el fondo, señores. Riveros, pelota que lo intenta recuperar Acosta. Ahí lo vemos ahora, Blas Riveros con el balón. Riveros al ras del suelo, moviendo con Brites. Brites que intenta aguantar, recupera el conjunto del primero con Ortigosa. Ortigosa con la pelota. Balón que lo mueve el conjunto del 1 de Mayo, abriendo por el sector izquierdo. López que lo saca de cabeza. Rodríguez vuelve a meter el balón. Y es el final, señoras y señores. Final del primer tiempo. Partido empatado hasta ahora entre el Nueva Estrella y el 1 de Mayo. Solo un minuto dejó jugar el árbitro como tiempo añadido y ya terminó señalando la finalización de esta primera parte. Igualan de momento 1-1 Nueva Estrella y 1 de Mayo. Un partido muy interesante que tuvimos en esta primera parte. Según mi punto de vista, ligeramente superior 1 de Mayo. Tuvo más ocasiones de gol. De hecho, se adelanta en el marcador hasta que después Nueva Estrella consiguió el tanto del empate. Un partido que de momento está beneficiando mucho más al primero. La verdad que es el que está en la cima de la clasificación. Mantiene su invicto con este resultado, pero también Nueva Estrella demostró que tiene las armas suficientes como para poder vulnerar al conjunto canario. Aprovecho para volver a invitar a toda la audiencia a participar del sorteo que estamos ofreciendo a nuestra audiencia con los amigos de Candiasport, cortesía también de esa marca de indumentarias deportivas. Le mandamos un saludo y un agradecimiento especial también a su propietario, al señor Elvio Escandia, quien nos donó amablemente una camiseta de Nueva Estrella y una camiseta de 1 de Mayo para sortear con la audiencia. Ahí estamos viendo en pantalla cómo es la consigna, al número que están viendo, el 0976-915-366. Tienen que mandar una foto de donde están sintonizando la transmisión de Limpio Digital, dejando también su nombre y sus últimos 3 números de cédula para poder participar automáticamente de este sorteo que se va a realizar al finalizar este encuentro. Y así nos vamos al descanso. Le dejamos con el amigo y compañero Alex Cuellar que va a estar con el bloque del partido. Cuando me informa acá en producción, un momento antes de cortar, que hay gol de Sudamérica, le pasa a ganar a Río Salado 1-0, entonces es la autorización que tenemos en cuanto a resultados. Esto por la Serie C está tumbando, entonces el invicto del Azulgrana, el conjunto de Itapuami, que también está invicto por cierto, y además está asaltando el liderato. Entonces, con esa autorización de resultados, vamos al bloque comercial con Alex Cuellar. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, en su showroom. Material de construcción Santa María. Central Ofertas, roperías, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Ubicado sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Central Ofertas. Depósito de material Espíritu Santo, quinchos rústicos, vallado rústico, portal de entrada rústico para quinta y establecimientos. Encontrarlo en Cuatro Vientos Colonia, la ciudad de Limpio. Número de teléfono es el 0985-561-972. Depósito de material Espíritu Santo. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Encontrarlo en su sucursal de Limpio, Luque, San Lorenzo y Loma Putá. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo. Mientras vimos que hubo 2 cambios en el conjunto del Nueva Estrella con la camiseta número 5. César Almada y Juan Sánchez, los que ingresaron. Vamos a ver quién se retiró en el conjunto del Nueva Estrella. Partido que está empatado hasta ahora, 1-1 con el 1 de mayo. Todo listo, preparado para ponerse en marcha, señoras y señores. El segundo tiempo lo autoriza el árbitro principal Ríos y se pone en marcha el segundo tiempo. El Lobo Olmedo jugando para atrás con César, moviendo el balón, señores. El conjunto del Nueva Estrella desde el fondo. Balón que lo va a tener Díaz, que lo rechaza desde el fondo. Vázquez que intenta de cabeza. González que levanta el balón. Valmoris que lo devuelve de cabeza. Rolón que intentaba apretar. Rolón que recupera para el Nueva Estrella. Intenta, a ver qué dice el árbitro. Hay falta. Va a haber tiro libre. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, ubicado sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia, ubicado sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, Central Ofertas. Tiro libre, señores. Lo vemos a Díaz moviendo el balón por el sector izquierdo para Olmedo. La juega rápido, recupera el conjunto del 1 de mayo, el ras el suelo, tiene el balón, pelota que la juega larga, Silva jugando para atrás, mete el amague y lo hace bien Martínez, Morro con la pelota, moviendo para Rodríguez que levanta y la juega larga, balón al borde del área y se queda en las manos de Alexis Alcaraz para salir desde el fondo. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Farma Méndez. El balón que lo tiene el conjunto del Nueva Estrella, al ras del suelo Sánchez, moviendo el balón, hay falta y va a haber tiro libre por el sector derecho. Recicladora Carandal, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Depósito de material Espíritu Santo, quinchos rústicos, vallado rústico, portal de entrada rústico para quinta y establecimientos. Encontrarlo en Cuatro Vientos, Colonia, Ciudad de Limpio, 0985-561-972. Muy bien, falta, tiro libre por el sector derecho para mover el balón en conjunto del Nueva Estrella. Lo va a autorizar el árbitro principal, Juan Ríos. Ahora sí, balón que lo cruza para el compañero Díaz. Carlos Díaz que levanta la pelota. Rolón que intentaba, lo corta bien desde el fondo el conjunto del 1 de mayo que recupera la pelota por el sector derecho. Balón para arriba a buscar al compañero que intenta dominar el balón, que juega para atrás. Rápidamente abriendo por el sector izquierdo. Ortigosa que cede el balón para el compañero. Viene bien Silva, gira Silva al arco. Lo buscó el conjunto del 1 de mayo. Ahora aparece 1 de mayo en esta segunda etapa. Un nuevo remate de Silva que recibió, giró, sacó ese disparo que pasó, que traspasó la línea de fondo. Va a ser saque de portería para Nueva Estrella. Está empatado a 1 el marcador. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ubicada en sus 2 sucursales, Parquecito y Central. Sánchez que intentaba, balón de vuelta para reiniciar el conjunto del Nueva Estrella por el sector izquierdo, gira Almada, mete el freno, Almada rápidamente con Díaz que cruza el balón para el compañero Olmedo, Blas Olmedo moviendo la pelota por el sector derecho para salir el conjunto del Nueva Estrella. En la marca lo vemos a Martínez, decide jugar de vuelta para atrás con Olmedo para reiniciar la jugada con el portero Alcaraz, Alexis. Balón rápidamente para Díaz. Díaz de vuelta con Olmedo. Lo tiene por la izquierda a Sánchez. Decide jugar por el sector derecho. Mete el freno. Balón de vuelta para Blas Olmedo. Olmedo que levanta la pelota. La juega larga. Vázquez cediendo para el compañero Cecilio López. Decide jugar para atrás para el capitán. Eri dentro del área. Sigue el capitán. Y el balón que se pierde por línea de fondo. Corresponde salida de portería para el primero. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Encontrarlo en Teniente Maldonado y Carandactú, Mariano Roque Alonso. Colocando la pelota lo vemos a Rodrigo Ugarte. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ugarte colocando el balón y para salir el 1 de mayo. Nuevo Horizonte Ambiental, servicio de recolección de basura de la Ciudad de Limpio. Nuevo Horizonte Ambiental. Ahora sí, señores. Ugarte. Rodrigo que juega desde el fondo. Silva que lo pelea. Díaz que levanta el balón. Lo vemos a González que saca de cabeza desde el fondo. Balón para arriba. Intentaba de cabeza de vuelta. Jugando para atrás. Benítez. Balón que lo tiene y acelera Brites. Mete el freno. Brites
con la pelota. Brites moviendo rápidamente para Sánchez. Sánchez cediendo para el compañero y lo recupera el 1 de mayo para salir rápidamente, señoras y señores. Lo vemos Ortigosa. Ortigosa, Silva que juega para atrás, balón por el sector izquierdo, buena pelota, Morro de cabeza dentro del área, lo tiene Morro, ¡oh! Intentó, López está en la marca, López que vuelve a intentar sacar, ahora sí, balón que lo cruza rápidamente por el sector derecho, lo tiene el capitán Vázquez, Eric con la pelota, intentaba pero no puede, y recupera, señoras y señores, pero hay falta. Hay falta, dice el árbitro, y va a corresponder tiro libre. Finalmente terminó señalando la infracción el colegiado. Será tiro libre a favor de Nueva Estrella y le termina siendo una bocanada de oxígeno para el conjunto albiverde esta infracción, porque recuperaba a 1 de mayo y se disponía nuevamente a transicionar hacia zona de ataque. Jardín de los Bollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Ubicado en la ruta 3 General Elizardo Aquino. Ahí lo vemos. Ablazo Olmedo, que levanta la pelota dentro del área, intenta dominar, recupera el conjunto del 1 de mayo, moviendo bien el balón. Benítez que juega para atrás, balón para arriba, buscando a Silva, y pecho que ahí lo baja bien para el compañero Martínez. De vuelta para Martínez, que abre por el sector izquierdo y lo vemos a Rodríguez que acelera. A Rodríguez con el balón, juega muy fuerte el balón, se queda Alcaraz para salir desde el fondo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, lo vemos a César Almada con la pelota. Blas Olmedo con el balón. Olmedo moviendo por el sector derecho el conjunto del Nueva Estrella, buscando los espacios para poder salir desde el fondo. Vera. Intenta Vázquez de taco. Recupera el 1 de mayo, moviendo el balón rápidamente para el compañero. Lo vemos. El balón a Ortigosa. Filtra bien. Silva. Banderín levantado. Una buena jugada del conjunto del 1 de mayo. Bueno, y termina reclamando los jugadores de 1 de mayo porque reclaman que estaba habilitado el jugador de 1 de mayo, en este caso Silva, el delantero. También había reclamado un par de jugadas atrás esa falta, supuesta falta que recibe Acosta en esa jugada, que terminaron reclamando como infracción. Dejó seguir el árbitro, me parece que dio la ley de la ventaja y allí llegó esta acción de Silva que fue sancionado como offside. Muy bien, señores, y lo vemos a Cristian Vera, que intentaba salir, Silva que recupera para el conjunto del 1 de mayo, lo tiene Silva, balón que lo busca Ortigosa, de cabeza Díaz, intenta salir desde el fondo, Silva vuelve a meter de pecho, lo hace bien Ortigosa, gira Ortigosa, intenta Ortigosa, lo cubre bien el conjunto del Nueva Estrella, juega para atrás, se equivoca, señoras y señores, lo tiene el conjunto del 1 de mayo y acelera Nueva Estrella con Rolón. Rolón con la pelota dentro del área, intentaba Rolón, débil el disparo, Ugarte que se queda con el balón. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos y buzos. 0983-074-531. Muy bien, hay falta, y va a haber amonestado Adrián. Sí, es amonestado el jugador de Nueva Estrella, casaca 5, Valmoris. Para Valmoris, perdón, ahí está entonces la infracción. Cuando se va a hacer un cambio en el conjunto albiverde, va a ser sustituido. En este caso el amonestado de Nueva Estrella es el jugador con la casaca 5. En este caso, ya entonces el amonestado. Bueno, va a ingresar Agustín Morel. Veremos quién se retira a Nueva Estrella, que va a realizar su tercera modificación. Es la primera ventana que está quemando el conjunto albiverde, recordando que hizo 2 sustituciones en el entretiempo. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos, buzos. 0983-074-531. Muy bien, ingresa con la número 17, Agustín Morel. Vamos a ver quién fue el que se retiró del conjunto del Nueva Estrella. Rápidamente el portero Ugarte que levanta el balón dentro del área. Buena posibilidad de cabeza para atrás. Está, señoras y señores, moviendo para el conjunto el primero. Martínez que intenta el arco. Tremendo disparo, señoras y señores. Y el Alcaraz que se queda con el balón. Una muy buena ocasión de 1 de mayo. Y termina resolviendo bien con ese disparo. Sin embargo, se fue muy al medio, me parece. Entonces no le generó mucha incomodidad al Alcaraz, que se quedó con esa pelota. Sin embargo, 1 de mayo está empezando a inquietar nuevamente al conjunto albiverde. Ahí lo saca de cabeza desde el fondo. Balón que lo tiene Sánchez. Tentaba Sánchez.
Lo vemos a Martínez tratando de puntear. Morro que acelera, a ver si llega. Morro, no se fue el balón. Lo tiene Morro en la marca. Lo veíamos al recién ingresado Morel. Pelota que puntea, señoras y señores. Juan Sánchez. Balón que lo tiene Rolón. Intenta salir, cae al suelo Rolón. Vamos a ver qué dice el árbitro. Pelota que gira, que lo tiene y ahora toca para el compañero Morel. Sánchez, abriendo por el sector derecho. Cecilio López que no llega. Rodríguez, González. Ahora sí detiene la jugada y amonesta a un jugador, Adrián. Así es, amonestado el jugador 11. con la casaca 11. En este caso, Ever Martínez, el amonestado en 1 de mayo. Ya segunda o tercera amonestación para el conjunto canario. Allí la acción entonces quedó sentido el jugador de Nueva Estrella. Muy bien, ahí pide la asistencia que ingresa dentro del campo de juego. Ugarte también que salió desde la portería para reclamar. Vaya a su portería, le dice el árbitro principal Juan Ríos. Y ahora sí ingresa la asistencia dentro del campo de juego. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, reparación de amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, seguí participando del sorteo de la camiseta, de las dos camisetas que tenemos. Una del Nueva Estrella, otra del 1 de mayo. Muy fácil, sencillo, tenés que sacar una foto ya también de cómo estás viendo. Si lo estás viendo a través de YouTube en la televisión, igual si haces una selfie, mejor aún, envías ya el número de Limpio Digital, que te vamos a poner ahí en pantalla también, y en instantes te vamos a decir, Adrián, ¿serás de memoria el número? Ya que la gente puede enviar la foto tanto de cómo están viendo o el screen de Facebook ya también para participar del sorteo. Sí, sería el 0976-915-366, entonces manda tu foto, ahí estamos viendo ya en el Zócalo, con tu nombre y tu número de cédula. El hijo, ¿cómo era, Tony? El hijo del jugador Guido Reyes, de 1 de mayo, que está también sintonizando la transmisión, entonces apoyando al padre. Entonces le mandamos un saludo a toda la familia de Guido que está apoyando al conjunto canario. Olmedo que levanta la pelota, la juega larga, González que se queda, lo devuelve, pelota para arriba, de cabeza saliendo el conjunto de Nueva Estrella de vuelta, señores. Ahí lo vemos a Morel, cediendo para el compañero rápidamente, el balón, Vázquez, desde el fondo, señoras y señores, va el Mori sacando la pelota, lo vuelve a meter, ahora sí Rolón. Vázquez que intenta recuperar el conjunto del 1 de mayo, rápidamente lo vemos a Ortigosa, balón que lo corre Silva, a ver si llega Silva. Y lo vemos a Cecilio López que se va a quedar desde el fondo con el balón. JJ Insurance Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional, venta de accesorios para tu piscina. 0983-850-794. Muy bien, señores, salió en el conjunto del Nueva Estrella por el sector izquierdo, al ras del suelo con Rolón. Rolón que intenta, gira, se equivoca, recupera el 1 de mayo. Bailón que lo toca Benítez, lo acelera Ortigosa. Al borde del área, Ortigosa ingresa dentro del área, el arco, ¡oh! Balón arriba, afuera, lo buscó el conjunto del primero. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autorepuestos. Muy bien, vemos con la camiseta número 6, que se prepara Jorge Torres. Se preparan el 6 Torres y Garay para ingresar en 1 de mayo. Ya se van realizando las sustituciones. Ahí vamos a confirmar quiénes son los que se retiran. Entonces, se retira con la camiseta número 11. 11 sería Martínez. Sería Martínez, y el otro que se retira es el jugador con la casaca 16, Francisco Acosta. Acosta y Martínez, los que se retiran para que ingresen Garay y Torres en 1 de mayo, que así también va quemando otra sustitución, recordando que le queda solamente una ventana más. Ya hizo 3 cambios. En el primer tiempo se retiró Paniagua por lesión, ingresó Silva y ahora este doble cambio. Le queda 2 cambios y una ventana. Muy bien, balón para arriba, señores. Lo reventó Belmoris. Intentaba de cabeza Sánchez. Intenta filtrar el pase. Lo hace de buena manera, señores. Lo tiene Benítez. Benítez cediendo para atrás para Ortigosa. Ortigosa que levanta el balón. Silva que devuelve. Una buena posibilidad. Vamos a ver si se anima. Perdió el tiempo, señores. Alcaraz que se queda con el balón. Material de construcción Santa María. Todo para la construcción. Hierros, pinturas, artículos de ferretería. Encontrado en su showroom sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino. Pelota que lo tiene el conjunto del Nueva Estrella para salir desde el fondo. Balón que lo mueve Carlos Díaz. Olmedo. Cruce la juega larga. Morro que lo corta bien. Morel que intenta recuperar. Sánchez jugando para atrás. Para salir Olmedo.
Por el sector derecho, el conjunto de Nueva Estrella, lo vemos a Silva en la marca. Morro también apretando en la marca, intentando Cecilio López, balón que se desvía. Ahí lo vemos que tiene Vera para reiniciar la jugada desde el fondo con Alexis Alcaraz, el portero. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Ubicado sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino. Cristian, tenemos los resultados parciales en la Serie A. Está ganando 1-0, 24 de septiembre de Rincón a Ribereño. Rolón que acelera, Rolón dentro del área, está Rolón, solito señoras y señores, y lo pegó mal Adrián. Insólito lo que termina, cómo termina definiendo. Rolón se iba solo prácticamente, tenía todo el panorama suficiente como para sacar una buena definición, sin embargo su remate fue muy malo, así que se fue por línea de fondo. No hay otra palabra como describir ese remate que terminó sacando Rolón. Volviendo a los resultados parciales, 24 le está ganando 1-0 a Ribereño, 24 de Rincón. Obviamente en la Serie A, Lucero del Alba está cayendo 4-0 en Teranagua. Está libre Peñón en esa serie. En la Serie B, Colón le está ganando 2-1 a 6 de enero. Ya descontó el conjunto auriazul. Entonces, San Juan empata 0-0 con Guaraní. Nueva Estrella empata 1-1 con 1 de Mayo, el partido que estamos viendo en imágenes. Y en la Serie C, 24 de Itapuamí está cayendo 3-1 ante Inter. Ñupotí pierde 1-0 con Cerro Corá. Y Sudamérica le está ganando por la mínima a Río Salado. Empates. Aunque ahora me comentan que acaba de igualarlo el Azulgrana. Así que va 1-1 Sudamérica, Río Salado. Muy bien, señoras y señores, son los resultados parciales en los diferentes campos deportivos que se están jugando en simultáneo y nosotros aquí disfrutando de este encuentro entre Nueva Estrella y el 1 de Mayo. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, mientras vemos que van ingresando los jugadores del 1 de Mayo, ¿sí? Hay gol de 24 de Itapuamí, 3-2 el resultado parcial a favor de Inter. Estaba ganando 3-0, ahora termina acercándose el 24 de Itapuamí. Había descontado desde la vía del punto penal y ahora ya está a un 3-2. 3-2. Esto está jugando acá cerquita, la cancha de Nueva Estrella. Nueva Estrella. Sí, porque recordando que 24, que es oficial local, está con la cancha inhabilitada, entonces se está disputando en la cancha del Nueva Estrella. Muy bien, señoras y señores, aquí todo listo para proseguir el encuentro. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, señores, Ugarte, y le hizo un momentito. Bueno, para reiniciar de vuelta todos, señores, pelota para atrás, Rodrigo Ugarte para prepararse para hacer la salida desde el fondo. Depósito de material Espíritu Santo, quinchos rústicos, vallado rústico, portal de entrada rústico para quinta y establecimientos. Encontrarlo en Cuatro Vientos, Colonia Limpio, 0985-561-972. Ugarte, que la juega larga, intentaba Morel, pero no hay falta, dice el árbitro. Balón, intenta filtrar y con lo justo, señoras y señores, Vera, que recupera Morro, intenta apretar Cecilio López con el balón, lo tiene López intentando salir, 2 en la marca, y lo hace muy buena manera para salir el conjunto de Nueva Estrella por el sector derecho. Balón al ras del suelo, Rolón, siguiendo la pelota para el compañero que acelera por el sector derecho. Rodríguez en la marca, Cecilio López con la pelota, Rodríguez que lo revienta, es lateral, señores, para el conjunto de Nueva. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ubicalo en sus 2 sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, va a corresponder salida lateral, señores, por el sector derecho. No, vamos a ver si lo hace Cecilio López. Lo vemos al capitán Eri Vázquez también con el balón. Ya en instante para hacer salida, señores, para el conjunto de Nueva. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Encontrarlo en Teniente Maldonado y Carandactí, Mariano Roque Alonso. Vamos a ver quién va a ser amonestado o quién fue amonestado. Ahora sí, lo va a autorizar el árbitro. Cecilio, siguiendo la pelota rápidamente para Morel. López de vuelta con el balón. Eri Vázquez se le muestra. Pelota que mete la mague. El conjunto de Nueva Estrella ahora sí para arriba, dentro del área. Balón que cruza de todos. Y va a ser salida desde la portería para el conjunto del 1 de Mayo. Nuevo Horizonte Ambiental, servicio de recolección de basura de la ciudad del Limpio. Ahí lo vemos para colocar el balón. El portero Rodrigo Ugarte dando indicaciones por el sector derecho al compañero, en este caso a Guido Reyes, dando indicaciones, ahora sí colocando la pelota para levantar desde el fondo porque el árbitro principal ya lo autorizó. Ríos, Juan Ríos, ahora sí se viene Ugarte, Rodrigo Ugarte. Balón que la juega larga, Martínez que no llega, lo devuelve bien de cabeza, lo vemos a Rolón que acelera.
Rolón con la pelota por el sector izquierdo. A Rolón. Buena jugada de Rolón. Dentro del área. Al ras del suelo. Rodrigo Ugarte que se queda con la pelota. Y sale rápidamente el 1 de mayo. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas. 0983-074-531. Muy bien. Lo intentaba trabajar, señoras y señores. Alexander Garay, pero fue en la mano. Y ahora lo cobra rápidamente el conjunto de Nueva Estrella que tiene el balón. Intenta girar. 2 en la marca. Decide jugar para atrás para el compañero. Que reinicia completamente la jugada desde el fondo con Vera. Al ras del suelo, Garay que lo hace bien, de vuelta el balón, señoras y señores, para Agustín Morel, Morel que intentaba, cae al piso, es falta, dice el árbitro, tiro libre. Cristian, hay gol de 24 Rincón, 3-0 ante Ribereño, habíamos dicho que está ganando 2-0, ahora ya me confirma que está goleando. Entonces, repito los resultados en esa serie A: 24-3, Ribereño 0, Lucero 0, Granagua 4, Libre Peñón. En la serie B, Colón está ganando 2-1 a 6 de enero, San Juan Guaraní empatan sin goles, Nueva Estrella y 1 de mayo empatan 1-1. En la serie C, 24 Itapuamí está perdiendo 3-2 ante Inter, Ñupote cae 1-0 ante Cerro Corá y Sudamérica empata 1-1 con Río Salado. Díaz, balón dentro del área, lo saca bien de cabeza hacia el fondo, señores, el conjunto del 1 de mayo. Pelota que lo tiene Garay. Garay ahora lo tiene el conjunto de Nueva Estrella de vuelta. Bueno, para atrás. Lo aprieta bien, pero decide reiniciar desde el fondo con Alexis Alcaraz, con el portero. Lo tiene Alcaraz. Ahora Blas Olmedo. Olmedo con Díaz por el sector izquierdo. Pelota que la juega larga, Vázquez que acelera, Ugarte que sale, intenta de cabeza, señoras y señores. Y casi se complica el 1 de mayo en el fondo. Y salió allí Ugarte como para quedarse con la pelota, pero llegó primero Vázquez, sin embargo no logró hacer contacto de manera correcta con esa pelota como para definir hacia la portería. Termina yéndose el balón por línea de fondo, va a ser salida para 1 de mayo. De momento me parece que a esta altura del partido está teniendo el control el combinado Nueva Estrella, o es el que más está buscando, insistiendo para llegar al segundo tanto. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, reparación de amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. Vázquez, va Vázquez al borde del área, González en la marca, tinta Vázquez, 2 ahora, le van a robar el balón, Vázquez, siguiendo rápidamente para el compañero, señores, Morro que intentaba salir y va a corresponder lateral, señores, para el conjunto del Nueva Estrella. JJ Isfran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional, venta de accesorios para tu piscina, 0183-850-794. Muy bien, corresponde salida lateral y lo autoriza el árbitro. Hoy lo vemos a César, Almada para la salida lateral, rápidamente para el compañero, intenta puntear, pero cuando llega, señoras y señores, Reyes cae al piso. Y va a ser salida lateral, dice el árbitro, y lo hace rápidamente el conjunto del 1 de mayo, jugando el ras del suelo con el compañero Olmedo, que se tira al suelo, acelera y sigue el conjunto del 1 de mayo. Está bien parado en ataque. Señoras y señores, lo vemos a Torres que intentaba y llegue a Vera. Corresponde lateral para el 1 de mayo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Muy bien, lo hemos sentido a un jugador del conjunto del Nueva Estrella. Ahí hablando con el árbitro principal. Vamos a ver si ingresa la asistencia para poder revisar en qué estado está. Lo vemos que está enojado ahí en el piso el jugador del conjunto del Nueva Estrella. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia, ubicada sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, señores, ya está recuperado de vuelta, ya terminó para proseguir Olmedo. En el conjunto del Nueva Estrella corresponde lateral. Por el sector derecho lo vemos a Reyes. Reyes moviendo para el balón, devuelve para Reyes. Vamos a ver, Reyes jugando para atrás, realizando la jugada, balón para arriba, que levanta el balón dentro del área, sale a medias, Olmedo que lo revienta desde el fondo, Vázquez que lo pelea, González en la marca, y Balmores que levanta el balón y la juega larga. Depósito de material Espíritu Santo, quinchos rústicos, vallado rústico, portal de entrada rústico para quinta y establecimientos. Encontrarlo en Cuatro Vientos, Colonia Limpia, 0985-561-972. Sánchez que intentaba, puntea el balón y la juega larga, señoras y señores, y lo que lo pelea, intenta salir, ahora sí Vera que lo revienta desde el fondo, vuelve a meter de cabeza, intentando hacerlo Garay, pero no llega bien al balón. Balón que lo va a tener de vuelta Olmedo, moviendo el balón por el sector izquierdo para el conjunto del Nueva Estrella, ras el suelo. Lo vemos a Rolón con la pelota, que gira Rolón. Rolón con el balón, moviendo por el sector izquierdo, jugando rápidamente con Vázquez, al ras del suelo, Almada, y lo saca desde el fondo Reyes. Balón que la juega larga, señores. Sánchez
de pecho. Ahí lo tiene Ortigosa. Ortigosa que juega para atrás, ahí lo tiene el conjunto de Nueva Estrella para salir desde el fondo. Y el marcador del partido te presenta Recicladora Carandel, tu punto de reciclado en limpio. Sobre 25 minutos prácticamente de la segunda etapa están empatando 1-1 Nueva Estrella y Primero de Mayo. Recicladora Carandel, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Corresponde salida lateral para el conjunto del Nueva Estrella. Balón para atrás, Vera con el balón. Vera con Olmedo. Olmedo con la pelota. Se le muestra a Vera, ahora sí con Vera. Tinta avanzando por el sector izquierdo, el ras el suelo. Toca bien, señoras y señores, el conjunto del Nueva Estrella. Ahí luego es Almada con la pelota. Almada juega para atrás con el compañero que cae al piso. Morel, no hay falta, dice el árbitro. Pelota que lo pone a correr, una buena posibilidad para el conjunto del Primero de Mayo para aumentar el marcador. Intentaba y con lo justo puntea el balón, pero sigue el peligro para el conjunto de Nueva Estrella. Lo tiene Primero de Mayo. Silva gira, dispara, balón que se desvía, se pierde por línea de fondo. Tiro libre de esquina. Providencial el corte del jugador de Nueva Estrella, en este caso Vera, que termina barriendo en primera instancia para evitar que Silva saque ese remate. Después se volvió a acomodar el número 9 buscando el remate y volvió a cerrar muy bien para mandar ese balón al tiro de esquina. Nuevamente llegó, picó al vacío el número 9 de Primero de Mayo, que ha sido una jugada muy constante en el primer tiempo, que es filtrar la pelota a la espalda de los centrales. Aquí volvió a esa fórmula Primero de Mayo y estuvo cerca de anotar. Cuando se preparan justamente dos modificaciones en Primero de Mayo, David Espínola con la 15 y con la 22 Marco Maldonado van a ingresar. Ya se va retirando con la casaca número 10, en este caso Rodrigo Benítez, y con la 4 Mario Rodríguez, los que se retiran en el conjunto canario, que así ya agota sus cambios. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica en general. Encontrarlo en Teniente Maldonado y Carandel. Mariano Roque Alonso. Balón para arriba, Silva de cabeza. Silva, señoras y señores. Alexis Alcaraz, que se queda con el balón y la juega larga, saliendo rápidamente buscando a Rolón, que intentaba, pero Reyes lo toca y corresponde salida lateral para el conjunto de Nueva. Nuevo Horizonte Ambiental, el servicio de recolección de basura de la ciudad de Limpio. Va a ser salida lateral, lo vemos a César Almada con el balón, jugando para atrás, rápidamente para el compañero Díaz. Olmedo, de taco para Díaz. Díaz con el balón, cruza la pelota ahora por el sector derecho buscando a Vázquez, pero con lo justo lo peina. Con lo que podía el jugador del Primero de Mayo y se pierde por línea de costado, lo llegó Maldonado y es lateral. Ahí lo vemos a Vázquez que deja el balón para el compañero. Vamos a ver, decide buscarla de vuelta para proseguir el encuentro porque lo autoriza el árbitro. Vázquez con el balón, buscando a Cecilio López. Ahora pelota más larga, buscando para Sánchez, que intenta caer al piso. Balón que se pierde por línea de fondo y corresponde salida desde la portería para el Primero de Mayo. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Ubicada en la ruta 3, General Elizabeth Quino y Avenida San José. Lo vemos al portero que pide la asistencia para que pueda ingresar ya también rápidamente. Alexis Alcaraz, sentado, ahora sí acostado, con signos de dolor, frente al área grande. Ahora la asistencia dentro del campo de juego. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, el árbitro que vuelve a dar el minuto correspondiente para refrescarse, mientras recibe la asistencia también el portero Alexis Alcaraz, el portero del conjunto de Nueva Estrella. Y la gente que puede seguir participando por el sorteo que tenemos de las dos camisetas de ambos clubes, tanto de la de Nueva Estrella y la Primera de Mayo, las camisetas oficiales que te vamos a regalar al término del encuentro. Muy fácil para que puedas participar, envíanos una foto de cómo estás viendo la transmisión en vivo a través de YouTube si está conectado por la televisión, y podés hacer una captura de pantalla ya también para que puedas enviarnos a través de Facebook al número de WhatsApp de Limpio Digital. Así es que ya lo saben, para poder ya participar del sorteo que vamos a realizar al final del encuentro. JJ Disfran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Ya pedí tu presupuesto porque tenemos todo para accesorios para tu piscina. 0983-850-794. Muy bien. Fácil para que puedan llevarse ya
las camisetas que tenemos para obsequiarte. Mucha gente amiga que se van conectando con nosotros, tanto aquí de la ciudad de Limpio, gente que está observando ya también la zona, lo estaban diciendo, Emboscada, Roque Alonso. Muchas gracias a las amigas que se van sumando desde el exterior, desde España, gente de Estados Unidos, Argentina, ya también conectados con nosotros en la tarde de hoy. Así que muchísimas gracias a la gente que van compartiendo ya también la transmisión en vivo y a las marcas comerciales que nos acompañan. Muchísimas gracias. Recordando, Cristian, que tenemos clásico, superclásico del fútbol paraguayo. En 5 minutos estaría arrancando ese compromiso. Olimpia versus Cerro, Defensores del Chaco. Entonces, un partido interesante por la Liga Paraguaya, por el torneo de la APF. Y también hay, como dato de color, clásico en Argentina. Y ya van 25 minutos, 0-0 River Plate contra Boca Juniors. Muy bien, días de superclásicos, tanto en Paraguay y en Argentina. Y también acá, el ¿cuándo? clásico de Montaña Alta, el clásico de Aguapegue también. Exacto. ¿Cuándo vamos ahora del encuentro ahora acá? ¿La U? De momento vamos a los 30 minutos ya de la segunda parte. 15 minutos más o menos, 10 minutos sería prácticamente lo que faltó para que coincida bien con el inicio, por la cual fue adelantada una hora, ¿verdad? El inicio del encuentro aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Ya falta poquito para que arranque el superclásico del fútbol paraguayo. Aquí nosotros seguimos con Nueva Estrella, 1 de mayo, partido que está empatado. Un buen partido, lindo partido que estamos y lo estás observando vos a través de Limpio Digital. Hablando de empate, Cristian, acaba Sí, de empatar 24 Itapuamí. Estaba perdiendo 3-0 ante Inter. Ahora llega el 3-3. Gran remontada que está gestando el 24 de Itapuamí. Dicen por ahí que caballo que alcanza gana. Veremos si cumple o no con ese refrán el conjunto itapuamiense. Cantia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos y buzos. 0983-074-531. Muy bien, lo tiene el conjunto de Nueva, intentando avanzar, señoras y señores. Sánchez, ahí lo corta bien el 1 de mayo, que recupera por el sector izquierdo, acelera con todo Maldonado. Ahí lo tiene Maldonado, Silva que se le muestra, gira Maldonado. Vamos a ver, decide asociarse para atrás para tener soporte de vuelta. Ahora viendo por el sector derecho, y lo hace muy buena manera, señores. Lo vemos a Reyes dentro del área. Silva. ¡Gol! El primero lo hizo Silva. Gol. El 1 de mayo, Miguel Silva de vuelta que pone el segundo. 1 de mayo, 2. Nueva Estrella, 1. Y volvió a aparecer el 9, el grandote, el goleador que tiene 1 de mayo, Miguel Silva, que ingresó para sustituir a Paniagua y lo hizo de gran manera. Llegó el segundo, doblete para el número 9. Pasa adelante en el marcador 1 de mayo, que gana por 2-1. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, reparación de amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Por un golazo, señoras y señores, para aumentar. Silva que de vuelta tiene el balón por el sector izquierdo. Silva que quiere ir sumando para el 1 de mayo. Silva rasa el suelo. ¡Ta! Lo tenía Espínola. Tuvo miedo, parece, y dejó pasar la pelota. Se trabó, no sé qué le pasó realmente. Se perdió. En este caso se salvó Nueva Estrella. Y se está crecido ahora 1 de mayo, más con este segundo tanto que llegó hace unos instantes. Y estuvo cerca de llegar el tercero. Veremos cómo reacciona Nueva Estrella. Ante esto le quedan aproximadamente 15 minutos más lo que adicione el árbitro. Así que veremos qué futuro depara este compromiso. Pelota que lo tienen, señores. Vázquez. Eri. Abriendo por el sector derecho para López. López que mete el freno. Morro en la marca. Va a corresponder el lateral por el sector derecho. Mientras que va a haber cambio en el conjunto del Nueva Estrella. Vemos con la camiseta número 20. Con la 20. Para ingresar, señoras y señores, en el conjunto del Nueva Estrella. Maciel. Vamos a ver quién se retira. Con la número 3 va Vera. Cristian Vera, que se va retirando. Mientras vemos que ingresa al servicio de Camille también para retirar a un jugador del conjunto del 1 de mayo que lo hemos sentido dentro del campo de juego. Manuel Maciel, entonces, el que ingresa en Nueva Estrella, un jugador también con mucha experiencia, que también tiene gol, así que puede ser una de las cartas de Nueva Estrella para llegar al tanto del empate.
Cuando va a ser retirado el jugador de 1 de Mayo, ojo que ya no tiene sustituciones. Vayan pensando, vayan decidiendo, porque hoy elegimos al jugador del encuentro de la mano de Central Ofertas, multitienda para toda la familia. Muy bien, señores. Lo vemos que se retira ya el jugador del conjunto del 1 de Mayo para ser asistido al costado del campo de juego. Y va a ser lateral por el sector derecho en ataque. Balón que la juega larga dentro del área. Bota de vuelta a ver si intenta llegar, pero no revienta el conjunto del 1 de Mayo desde el fondo. Ahí lo vemos a Díaz que lo pifia de cabeza. Ahora sí corrige Olmedo que no llega. Balón para arriba. Acelera Maldonado. Estaba el banderín levantado. Todo anulado. Nuevamente queda en posición fuera de lugar el jugador de 1 de Mayo. Y bueno, es el riesgo que corre cuando se juega así con ese estilo, con los pelotazos largos, buscando que el delantero se filtre entre los centrales y puede quedar de vez en cuando en posición adelantada. Y bueno, sigue ganando 2-1 1 de Mayo. Tiene que aguantar esta diferencia para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, así como también para seguir conservando su invicto. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Ugarte, que la juega larga, señores. Lo vemos a Maldonado con el balón. Maldonado con la pelota. Vamos a ver, decide jugar para atrás. Recupera el conjunto de Nueva Estrella por el sector derecho. Y rápidamente Maldonado que se adelanta y recupera para el conjunto del 1 de Mayo. Acelera, señoras y señores. Lo vemos a Silva esperando el pase. Intenta Maldonado. Gira, le roban el balón. Rápidamente para salir el conjunto del Nueva Estrella desde el fondo. Recicladora Carantay, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Ahí lo vemos. Rápidamente a Rolón, Junior Rolón cediendo la pelota para el compañero Vázquez. Rolón de vuelta que se muestra arriba. Rolón mete, intenta acelerar. Rolón González que se tira al suelo. El balón que se pierde por línea de fondo y corresponde tiro libre de esquina. Depósito de material Espíritu Santo. Quinchos rústicos, vallado rústico, portal de entrada rústico para quinta y establecimientos. Encontrarlo en Cuatro Vientos Colonia, 0185-561-972. Colocando la pelota por el sector derecho, tiro libre. Tiene la posibilidad de pelota parada para intentar llegar al empate. El conjunto del Nueva Estrella dentro del área. Ahora sí lo revienta el conjunto del 1 de Mayo desde el fondo intentando salir. El balón que lo van a pelear por el sector izquierdo. Al ras del suelo. El balón, lindo pase para Marco Maldonado. Que acelera Maldonado. Intenta Maldonado al ras del suelo que se tira Olmedo. Y va a corresponder salida. Y va a ser amonestado Olmedo. Blas Olmedo, que recibe la tarjeta amarilla. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ubicala en 2 sucursales, Parquecito y Central, en la ciudad de Limpio. Muy bien. El lateral por el sector izquierdo para hacer salida para el conjunto del 1 de Mayo. Que lo está ganando con los 2 goles de Miguel y Silva. Por 2 goles contra 1. Balón que lo tiene Maldonado. Intentaba, balón que va en la humanidad de Morelli, se pierde por línea de costado y corresponde lateral de vuelta. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica en general. Encontrarlo en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Pelota que lo tiene y recupera Nueva Estrella. Pelota que la juega larga, el capitán que lo corre, Reyes también. Ahí lo pelean y se queda con la pelota Reyes que acelera por el sector derecho. Reyes cediendo rápidamente para Caray, dentro del área, cruza y busca a Silva. Vamos a ver, intenta girar, abriendo por el sector izquierdo una buena posibilidad. Y está Alcaraz, que se queda con el balón y sale desde el fondo. Increíble la ocasión que acaba de desperdiciar Maldonado para 1 de Mayo. Llegó solito con todo el panorama como para definir. Muy débil, suavecito ese remate que terminó quedándole en las manos a Alcaraz, que termina dándole una vida más a Nueva Estrella porque termina perdonando el conjunto de 1 de Mayo, lo que podía haber sido ya una diferencia mucho mayor, y está todavía a tiro de empate Nueva Estrella. Nuevo Horizonte Ambiental, servicio de recolección de basura de la ciudad de Limpio. Muy bien, lo vemos al portero Ugarte con el balón para salir desde el fondo. Rodrigo Ugarte. Ahora sí, la juega larga, señoras y señores. Silva de pecho. Olmedo que intenta recuperar. Blas. Olmedo que gira. Silva en la marca. Lo hace de buena manera para salir desde el fondo. Olmedo. Siguiendo rápidamente para el compañero. Morel. Tocando por el sector izquierdo. Avanzando el medio campo por el sector izquierdo. Señoras y señores. Lo vemos Almada. Para el centro. Ahí lo vemos
rápidamente a Morel de vuelta, abriendo por el sector derecho Cecilio López que lo corre. López que es rápido. Vamos a ver, ahí López, balón arriba, intentaba de cabeza, sale a medias el conjunto del primero. Ahora sí, lo revienta, señoras y señores. Espínola desde el fondo, Silva que lo pelea. Silva que se queda con el balón. Vamos a ver qué hace Silva. Lo hace de buena manera. Espínola que corre. Espínola ahí está. Intenta Espínola. Se le quedó atrás el balón. Recupera el conjunto del Nueva Estrella. Y hay falta, dice el árbitro. Y es salida para el conjunto del Nueva Estrella. Hoy estamos eligiendo a la figura del partido de la mano de Central Ofertas. Y por supuesto el presente está hecho en Lila. La tienda de Lila. Sánchez. Roland. Intenta avanzar, cae el piso y va a haber tiro libre, señoras y señores, para el Nueva Estrella. Y una buena oportunidad que va a tener el conjunto albiverde para buscar el tanto del empate. Ya jugó rápido Cristian. Rolón, vamos a ver qué hace Rolón. Abriendo por el sector izquierdo, moviendo bien en la pelota, señores. Morel, Rolón. Vamos a ver qué hace Rolón. Sánchez que se muestra, lo tiene tras a Díaz. Sánchez mete el amague, decide jugar de vuelta con Olmedo. Olmedo con la pelota, abriendo por el sector izquierdo. El balón para Morel, que intenta. Morel de taco, se equivoca. Recupera el conjunto del 1 de mayo, señoras y señores, para salir. Espínola. Espínola pone a correr para el compañero. Balón muy fuerte. Se queda con Alcaraz. Alcaraz cediendo la pelota para el compañero. El borde del medio campo. Pelota que lo tiene Morel. Ahora Olmedo. Olmedo, vamos a ver si se anima. Rolón que gira. Rolón, Díaz. Y si le pega de ahí. Intentó. Pelota que se desvía de Morro. Corre de vuelta Rolón. Vamos a ver si alcanza el balón. Pelota que lo vuelve a meter de cabeza. ¡Ah! Débil. El balón que se pierde por línea de fondo y corresponde. A ver. Tiro libre de esquina, dice el árbitro, ¿verdad? O salida de portería. Sí, salida de portería. Mientras vemos que ahí va a haber un cambio, Adrián, en el conjunto del Nueva. Así es, Marcelo Ferreira se prepara para ingresar, ya lo va haciendo, lo sustituye en este caso a Cecilio López, que ya se retiró con la casaca número 2, Nueva Estrella haciendo cambios, pensando también en ir a buscar el tanto del empate. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada y calan sus 2 sucursales, Parquecito y Central. Ahora lo autoriza el árbitro, Rodrigo Ugarte, para colocar el balón. López, uno de los que más corría, Adrián López, durante todo el encuentro. Fue cambiado seguro por cansancio o alguna parte táctica también, ya que lo decidió el técnico, por eso ese cambio. Silva de cabeza, balón que lo tiene rápidamente, intentaba girar en la marca el recién ingresado Marcelo Ferreira. De ahí lo vemos a Maldonado con el balón. Maldonado, sigue Maldonado, le roban la pelota para salir el conjunto de Nueva. Balón para arriba y lo corta bien Reyes de cabeza, el capitán que recupera sobre línea de costado por el sector izquierdo. Lo tiene Eri. Eri, movido para Rolón. Rolón por el sector derecho. Balón que lo devuelve el compañero Rolón. Y si se anima Rolón desde ahí, al ras del suelo, intentando buscar y se equivoca. Balón que lo rechaza. Y lo va a pelear Silva. Decide jugar el compañero para atrás, porque estaba recibiendo la marca desde el fondo. Ahora sí, el portero Alexis Alcaraz para salir desde el fondo. Tenemos resultados parciales, Cristian, en la Serie A. 24 le gana 3-0 a Ribereño, 24 de Rincón, obviamente. Lucero le está cayendo 4-0 ante Nanagua. Con eso ya se define la Serie A, ya clasifica Nanagua, que era el que todavía estaba peleando por un puesto ante Lucero, que ya quedó definitivamente fuera. Con la Serie B, Colón está ganando 2-1 a Cisneros, manteniéndose con vida todavía el combinado de Colón. San Juan y Guaraní empatan 0-0 y este partido que estamos viendo en pantalla está ganando 2-1, 1 de mayo. Cerrando la Serie C, 24 Itapuamie, Inter empatan a 3 goles. Yubotú está igualando 1-1 ante Cerro Corá, y Sudamérica y Río Salado también están igualando 1-1. Muy bien, señores, falta tiro libre que va a corresponder para el conjunto de Nueva Estrella. Lo vemos a Blas Olmedo para colocar el balón y levantar. Solitario en la barrera, lo vemos a Rodrigo Ugarte dando indicaciones desde la portería. Tiro libre, ahora el capitán que se suma para levantar el balón. Vamos a ver, lo autoriza el árbitro, señoras y señores. Vázquez, Eri Vázquez. Pelota para arriba, dentro del área. Sale desde el fondo 1 de mayo y vuelve a recuperar el conjunto del Nueva Estrella. A ver qué hace. Decide jugar de vuelta con el capitán. Eri Vázquez mete la mague. Va Vázquez, Rolón que se le muestra así igual al medio campo. No está nadie. Miguel que no pudo dominar el balón y lo recupera de vuelta, señores. Nueva Estrella desde el fondo. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo, ubicado sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino y también sobre la avenida San José.
Muy bien, señores, Díaz con la pelota, Díaz al ras del suelo, intenta girar, lo tocan, cae, no hay falta, dice el árbitro. Silva que no llega, Olmedo que se queda con el balón para proseguir el ataque de vuelta el conjunto de Nueva Estrella. Balón que la juega larga, dentro del área, cae al suelo, se perfila al arco. ¡Gol! ¡El Nueva! Golazo, señoras y señores, de Juan Sánchez para llegar al empate del conjunto del Nueva Estrella. Un golazo. Voló por los aires Ugarte, pero no bastó con eso. Sánchez pone el empate. Y llegó el tanto de la igualdad para el albiverde. Nueva Estrella empata 2-2. Qué golazo de Sánchez que sacó ese remate imposible para Ugarte, que se estiró cuanto pudo. Sin embargo, ese disparo que fue en el ángulo superior derecho terminó colándose en la portería. Y esto está 2-2. Empata Nueva Estrella. Y esto, para mí, Cristian, hay todavía tiempo para algún gol más. Muy bien, señoras y señores, con un golazo llega el empate el conjunto del Nueva Estrella. Acá dice que hubo falta, recibió el empujón. El agente del 1 de mayo que reclamaba la mano, pero el árbitro hace los gestos que hubo empujón y va a ser salida para el conjunto del Nueva por el sector derecho. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Pelota que lo tiene el Nueva, señores. Morel. Ahí lo vemos a Morel con el balón. Abriendo por el sector izquierdo, buscando el compañero. Almada. El capitán por el sector izquierdo, intentando avanzar dentro del área. Picó larga, intenta alcanzar, vuelve a meter, pero con seguridad Ugarte que se queda con la pelota para salir rápidamente. Balón que lo pifia y va a ser amonestado en este caso el jugador del conjunto del Nueva Estrella. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos, buzos. Número de teléfono 0983-074-531. Candia Sport. Muy bien, señoras y señores. A ver qué dice el árbitro mientras vemos que recibe de vuelta la asistencia el portero del conjunto del Nueva Estrella, Alexis Alcaraz. Cristian, ya va momento también de ir eligiendo la figura del partido. De momento, para mí al menos, a pesar del gol de Nueva Estrella, la figura para mí es Silva, el delantero de 1 de mayo, que entró muy bien, tuvo algunas jugadas de gol, marcó 2 tantos también y pudo haber marcado más. Para mí, de momento, es la figura más rimbombante que ha tenido 1 de mayo. Nueva Estrella no ha tenido un rendimiento parejo en casi todos sus jugadores, no hubo uno que se destacó en demasía con respecto al otro, pero bueno, de momento para mí la figura de Silva. No sé qué opinarás, Cristian. Correcto, totalmente contigo, compañero. Silva, desde que ingresó ya también con el gol, con varias posibilidades que tuvo de tratar de aumentar más ya también, hasta ahora está haciendo la figura. No sé que pase algo demasiado grande para cambiar en los últimos segundos finales del encuentro. Claro, salvo que aparezca alguien que marque el tanto de la victoria de manera agónica, ahí podría cambiar, pero a mí que la tónica es que va a ser Silva la figura. Muy bien, señores, lo vemos a Eric con la pelota, cediendo para Manuel Maciel, acelera Manuel al arco. ¡Oh! Intentó Manuel sorprender el balón que se pierde sobre el travesaño. Lo buscó el conjunto del Nueva Estrella. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Ubicada sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Ahí lo vemos a Rodrigo Ugarte para sacar la pelota desde el fondo. Lo autorizó el árbitro Ugarte para salir desde el fondo. Balón para arriba, señoras y señores. Y es el final. Es el final del encuentro. Sobre el final prácticamente llega el empate del conjunto del Nueva Estrella ante el 1 de mayo. Del partido que termina 2-2. Mientras vemos que se va a ir nuestro compañero ya. También para poder hacerle la entrevista a la figura del encuentro, Silva, para ir a buscarlo ya dentro del campo de juego, mientras nosotros vendemos un poquito, mientras esperamos ya también la entrevista para lo que va a ser con nuestra figura en la tarde de hoy. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrado en su showroom sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Central Ofertas, roperías, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Ubícalo también en su showroom sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino.
Depósitos de material Espíritu Santo, quinchos rústicos, vallado rústico, portal de entrada rústico para quinta y establecimientos. Encontrarlo en Cuatro Vientos Colonia. El número de teléfono es el 0985 561 972. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Encontrarlos en sus diferentes sucursales. Central Ofertas, Farma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. Mabel Gómez, Intendente 2026, lista 2M. Mabel Gómez, limpio es de todos. Cuña, Limpeñaité. En instantes te presentamos a la figura del encuentro del día de hoy entre Nueva Estrella y Primero de Mayo, un encuentro realmente bastante importante también, teniendo en cuenta los puntos que se juegan en esta tarde, que se jugaron en esta tarde. Y bueno, vamos a agradecer primeramente también a Lila, a la tienda de Lila, que por supuesto gracias a ella nosotros y también a Central Ofertas estamos ya también dando estos obsequios, estos presentes para los diferentes jugadores, por supuesto, que van saliendo como figura del partido. Ahora ya le tenemos a nuestro compañero Adrián Arce, que hace entrega oficial de la figura del partido. Ahí está. Contigo, Adrián. Ahí está nuestro compañero Adrián Arce, que está entrevistando en este momento a la figura del partido, Miguel Silva, número 9. Recordemos de que él estaba en la banca suplentes, ingresa en el primer tiempo, anota el primer tanto y luego también anota el segundo tanto para el equipo de Primero de Mayo. Por supuesto, como todos los fines de semana, nosotros vamos dándole este pequeño obsequio, este pequeño presente para las diferentes figuras que van saliendo todos los fines de semana aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Y por supuesto está elaborado por la tienda de Lila, que también nos acompaña todos los fines de semana, ya haciendo estos obsequios realmente que están muy pero muy buenos, que por supuesto se queda también para ellos, para el recuerdo de este gran encuentro, de estos grandes encuentros. Ahí está, ya la entrevista queda terminado, así que tenemos también ya la foto oficial con la figura del partido, Silva, este encuentro que termina entonces de Nueva Estrella, Primero de Mayo 2-2.